Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. La chica arrepentida. 1 Tokio, cerca del recién inaugurado centro comercial Rokutenma, una cafetería. Un hombre y una mujer estaban sentados junto a la ventana. Una configuración como esta y una pareja como ellos normalmente harían pensar en una pareja en una cita. Sin embargo, no importaba desde dónde lo miraras, ellos dos no parecían amantes en absoluto. El hombre descansaba en una silla colgante, con las piernas cruzadas tranquilamente y una leve sonrisa en su rostro amable y hermoso. Sus dedos golpeaban suavemente el borde del apoyabrazos de ratán, como si esperara algo. En cuanto a la mujer que estaba frente a él, no, ella era más bien una niña, mantenía la cabeza ligeramente baja. Sus dedos estaban hundidos entre sus muslos cubiertos por medias negras, y sus ojos reflejaban una tristeza que no correspondía a su edad. Sus piernas movían con ansiedad, revelando una profunda lucha interior. Tras una larga pausa, finalmente levantó la cabeza. Su hermoso rostro había perdido toda expresión, volviendo a su habitual expresión soñolienta e indiferente. Sin embargo, la lucha aún persistía en sus ojos, delatando su agitación interior. Entonces, ¿ya se decidió, señorita Kasumigaoka? Ojiwara Akira sonrió mientras preguntaba. Su voz era agradable a los oídos, pero para Kasumigaoka Uta, sonaba como el susurro de un diablo. Ella apretó los dientes en silencio. Sus dedos se clavaron inconscientemente en la suave piel de la cara interna de sus muslos. Sus labios seductores se separaron ligeramente, pero no pudo articular palabra alguna. ¿No puedes aceptar un trato que involucre tu cuerpo? Ojiwara Akira se acarició la barbilla y dijo con aparente confusión. Pero con una cara como la mía, no es exactamente una pérdida para ti, ¿verdad? Al escuchar palabras tan descaradas, Kasumigaoka Uta no pudo evitar mirarlo. Sin embargo, cuando su rostro entró en su campo de visión, ella todavía no podía controlar la mirada que usualmente le dirigía a la basura. Realmente no fue una pérdida, no solo por su rostro, sino también por su figura alta y ancha que irradiaba una sensación de seguridad. Solo con un exterior tan bueno, muchas mujeres estarían dispuestas a arrojarse a sus brazos o disfrutar de una noche apasionada juntos. Y si a eso le sumaba su poder e influencia, todavía poco claros pero ciertamente considerables, incluso sabiendo que te veía como un juguete, muchas mujeres seguirían acudiendo en masa a él. Además, ya sabes, el valor de la virginidad proviene principalmente de la moral social. Claro, se considera un bien preciado, pero por otro lado, también es algo que una chica en el ardor del amor joven puede entregar fácilmente. Aunque rompan después, no afecta en nada. Ya estamos en estos tiempos. ¿Quién no ha tenido una relación antes del matrimonio? Ojiwara Akira habló sin burla ni sarcasmo. Simplemente estaba afirmando lo que parecía ser una verdad común. Por un instante, Kasumigaoka Uta sintió que no era para tanto. Si te preocupa que esto pueda afectarte negativamente, no hay necesidad. No apareceré delante de tus amigos o familiares, no interferiré en tu vida ni en tus relaciones y nunca expondré nada. Si bien el trato es que seas mi novia temporal por 3 meses, solo me reuniré contigo hasta 2 veces por semana. Si estás ocupado, tienes derecho a negarte. Durante ese tiempo, no haré nada que humille tu dignidad. Simplemente somos socios comerciales. Cada uno toma lo que necesita, en igualdad de condiciones. Hace medio mes, Kasumigaoka Uta nunca se habría imaginado escuchando pacientemente algo así. Ella debería haberlo mirado como si fuera basura y haberle salpicado el café en la cara. Pero la razón por la que ella lo conocía y estaba sentada allí era precisamente porque había hecho algo así antes y había pagado un precio muy alto. Ella no iba a ser imprudente otra vez. Bajo el seudónimo de Kazushiko, había sido una prometedora autora de novelas ligeras de gran éxito. Sin embargo, después de terminar su aclamada serie Love Metronome, se topó con un incidente cliché pero catastrófico. Llamó la atención de un joven heredero rico. Aunque Japón era una sociedad jurídica moderna, con su cuota de rincones oscuros, la mayoría de los herederos de los conglomerados aún tenían una educación decente y no recurrían a trucos directamente sucios. Aquel joven heredero simplemente la persiguió de una manera relativamente normal. El problema surgió cuando, durante uno de sus episodios más persistentes, Kasumigaoka Uta, frustrada, le lanzó un golpe con su bolso. No fue un golpe fuerte y no había objetos duros en la bolsa, pero un adorno de metal en la bolsa le raspó la frente y le dejó un rasguño.
Y fue entonces cuando conoció de primera mano el lado más oscuro de la sociedad. Japón era un país jerárquico y cuando alguien de la clase alta resultaba herido, especialmente en la cara, se consideraba un insulto grave. Incluso podía convertirlos en el blanco de las burlas de sus círculos. Para evitarlo, era necesario castigar a alguien como muestra de autoridad. Como resultado, el nuevo manuscrito de Kasumigao Uta fue rechazado por su editorial. Y, como era de esperar, los futuros manuscritos también lo serían, independientemente de la editorial a la que acudiera. Para alguien como ella, rebosante de pasión creativa, esto equivalía a cortar sus sueños y su futuro, como caer de un cielo lleno de luz infinita a un abismo oscuro y helado. Cuando ese rico heredero vino a admirar su estado destrozado y desesperado, Ojiwara Akira intervino con 2 frases. El primero. ¿Cuánto tiempo sin verte, príncipe Asai? Eso hizo que el heredero saliera del auto y lo saludara alegremente. El segundo. Soy fan del trabajo de la señorita Kasumigaoka y estoy muy interesado en ella. Si no es urgente, ¿puedo hablar con ella primero? Eso hizo que el heredero volviera a subirse al auto y se marchara. En ese momento, Kasumigaoka Uta se dio cuenta de que Ojiwara Akira tenía la capacidad de ayudarla a escapar de este lío. Pero por orgullo y malos modales, no pudo atreverse a pedirle ayuda a un extraño. Quizás notando su incomodidad, Ojiwara Akira le ofreció el trato. Ser su novia temporal durante 3 meses, a cambio de que su novela sea publicada. Al principio, estaba furiosa. Pero, una vez más, Ojiwara Akira solo necesitó 2 líneas para apagar el fuego como si fuera agua fría. La primera. Para que ese heredero actúe como si nada hubiera pasado después de recibir una cicatriz, tendré que deberle un favor a alguien. Mis favores son valiosos. No los regalo a desconocidos. Solo acepto intercambios que me interesan. El segundo. No te debo nada y no te he hecho daño. Al contrario, te ofrezco un trato que te beneficia. Eres libre de aceptarlo o rechazarlo. Así que realmente no entiendo tu enojo. ¿Te enoja que no sea lo suficientemente amable? ¿Que no te ofrezca ayuda desinteresada? Después de eso, Kasumigaoka Uta pasó una semana en un caos emocional. Y durante esa semana, sucedió algo más. Envió un primer borrador del escenario del juego de Akitomoya, pero no fue aceptado de inmediato. Incluso después de 3 días, Akitomoya todavía no podía explicar por qué. Tal como cuando una vez quiso que él decidiera el final de su exitoso trabajo, no obtuvo respuesta. En circunstancias normales, estaría decepcionada o enojada, pero nada importante. Pero en la oscuridad donde ya no podía coger su pluma, el único camino que se le ocurría era escribir guiones de juegos bajo un nuevo seudónimo, para mantener su sueño. Por eso puso su alma en ese borrador, incluso en un estado tan terrible. Fue como extender una mano desde un pozo de desesperación y rezar en silencio para que alguien la tomara, solo para quedar colgado. Y así, como una persona que se está ahogando y trata de agarrar una cuerda cubierta de espinas, llamó al número que Ojiwara Akira había dejado. Ahora, sentada en ese tranquilo café, bebiendo café negro amargo, recuperó algo de claridad a través del sabor áspero y se obligó a rechazar la tentación y enfrentar la realidad. Pero antes de eso, tenía una pregunta. ¿Por qué hiciste semejante propuesta? No me refiero al contenido, sino al motivo en sí, preguntó Kasumigaoka Uta con calma. Tengo confianza en mi aspecto y figura, pero si quisieras, podrías encontrar fácilmente chicas igual de guapas, incluso estudiantes de secundaria. Bueno, si quieres saber mi opinión, Ojiwara Akira se acarició la barbilla. Las chicas guapas no siempre son tan interesantes como tú. No estaba diciendo toda la verdad. La verdadera razón era simple. Era una heroína de un anime que le gustaba. Se había reencarnado. Y ver a una muchacha a la que solía llamar mi esposa en su vida pasada, por supuesto que despertó algunos sentimientos especiales. Como reencarnador sin raíces ni apegos emocionales, poseedor de riqueza y poder, sería más anormal no tener tales pensamientos. Claro, eso no significaba que actuara sin restricciones. Aún tenía estándares. Una cara bonita no es tan común como dicen. Un alma interesante es aún más rara. Y el talento literario no es cosa fácil. Ya que posee los 3, debería tener más confianza en su encanto, señorita Kasumigaoka. Aunque técnicamente estaban en bandos opuestos, esas palabras realmente hicieron que Kasumigaoka Uta se sintiera mejor. Ella negó con la cabeza, reprimió su vacilación y dijo lo que había preparado. Abruptamente y de la nada. Lo siento, señor Ojiwara Akira. Originalmente lo había planeado, pero ahora, he cambiado de opinión.
Kasumigaoka Utaa no era un descarado. Teniendo en cuenta que ella lo había invitado a salir, este tipo de cambio de último momento esencialmente fue dejarlo plantado, tal vez incluso jugar con él. Ella bajó la cabeza sinceramente, tratando de no enojarlo. Está bien. Aún no habíamos cerrado el trato, así que no estás rompiendo ninguna promesa. No tienes por qué disculparte. Para su sorpresa, el hombre fue más generoso de lo que esperaba e incluso le aconsejó. No pareces una mujer regida por la vanidad. No hay necesidad de dejar que la injusticia temporal te convierta en un juguete. Con tu edad y talento, aún tienes muchas oportunidades. Aceptar el trato habría sido una decisión irracional. Y además, la oferta seguirá vigente. Para esto o cualquier otra cosa. Considéralo un plan B. Un destello de desconfianza brilló en los ojos de Kasumigaoka Utaa, especialmente después de experimentar la opresión de los ricos. Dijo burlonamente. ¿Un refuerzo? Entonces, después de que me vaya, vas a llamar a ese joven heredero y decirle que nuestra conversación no funcionó, y que debería recurrir a métodos más duros hasta que regrese arrastrándome. Retira esa provocación de baja calidad. Y no asumas que no tengo estándares, señorita Kasumigaoka. La sonrisa de Ojiwara Akira se desvaneció cuando la miró directamente a los ojos. Quizás mis acciones te parezcan despreciables, pero a mí simplemente me propuse un trato justo, con apuestas iguales. Ninguno de nosotros le debe al otro, pero cada uno tiene algo que el otro quiere. Yo fui quien inició el trato, así que, en teoría, soy la parte más desesperada. Si aceptas, te lo agradeceré. Por eso siempre te he mostrado respeto. Pero parece que nunca te has tomado en serio esta igualdad. Bien. Si quieres demostrar que eres el más débil resistiendo, adelante. Kasumigaoka Utaa instintivamente giró la cara, evitando su mirada decepcionada. En ese momento, la vergüenza y la turbación que brotaban en su interior eran incluso peores que cuando confesó su arrepentimiento. Era difícil creer que él estaba siendo sincero, pero no importaba cómo lo mirara, claramente lo era. El respeto, la justicia. Y en comparación, ella aún llena de desconfianza y resistencia parecía mucho más vergonzosa. Chico extraño, murmuró Kasumigaoka Utaa. Con tanta gente en el mundo, claro que hay gente rara. Ojiwara Akira tomó su café, ya frío, le dio un sorbo y lo dejó. Pensé que lo entendería, señorita Kasumigaoka. Después de todo, usted también es un poco rara. Esa frase realmente resonó en ella. Quizás fue esa sensación mutua de alienación, pero ella sintió que se relajaba un poco y regresó a su comportamiento tranquilo habitual. Ella levantó la cabeza y dijo, perdón por lo de hoy. No quise jugar contigo. Solo estaba, un poco confundida. Entiendo. Ojiwara Akira suspiró y miró con pesar por la ventana hacia el centro comercial recién inaugurado. Incluso planeaba ir a ver el nuevo lugar. Supongo que eso no sucederá. Sintiéndose culpable, Kasumigaoka Utaa dijo. Todavía podemos ir, agitó la mano. Olvídalo. No me gustan los lugares llenos de gente. No esperaba que hubiera tanta gente. A Kasumigaoka Utaa tampoco le gustaban las multitudes, así que respondió. Entonces, que hoy cuente como un agradecimiento por ayudarme en aquel entonces. ¿Te parece bien? Bueno, fue solo un pequeño favor, pero era hijo de la familia Asai. Un café de agradecimiento no es suficiente. Ojiwara Akira sonrió de nuevo y cogió el menú. Todavía no he almorzado. ¿Le importaría invitarme, señorita Kasumigaoka? Esta salida natural hizo que Kasumigaoka Utaa finalmente se relajara, e incluso sonrió levemente. Por supuesto. En ese caso y justo cuando el ambiente entre ellos se había suavizado y realmente comenzaban a parecer una pareja, una voz vino detrás de Kasumigaoka Utaa. ¿Utaa-senpai? Ante ese sonido, Ojiwara Akira vio claramente que los ojos de Kasumigaoka Utaa se agrandaban en estado de shock, con el rostro lleno de sorpresa y pánico. Entonces se giró hacia la voz y vio lo que claramente eran dos estudiantes. Un niño y una niña. Un niño con gafas negras de montura gruesa y una niña menuda que lleva una boina blanca, casi ignorados. Ojiwara Akira se inclinó hacia atrás tácticamente. Esto era lo que significaba que el destino dejara caer una almohada en tu regazo. Oye, me gusta esta apertura. 1. /al Flinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 2. 2.
No me gusta aceptar disculpas cuando el personaje principal, el otaku hardcore Aki Tomoya, apareció junto con la famosa Santa Megumi. Akira supo que las cosas estaban a punto de ponerse interesantes. Quizás por la sorpresa, o quizás por culpa, Utaa perdió por completo su compostura habitual. El pánico estaba escrito en todo su rostro, hasta que vio a Kato Megumi junto a Tomoya. Nada aclara tu cabeza más rápido que el dolor. A medida que el dolor en su corazón se extendía, una neblina cayó sobre sus ojos y el pánico en su expresión rápidamente se volvió frío. ¡Qué coincidencia, Tomoya-kun, Kato-san! ¿Estáis en una cita? Esa pregunta hizo que los dos que acababan de acercarse a ellos se detuvieran al mismo tiempo. ¿Una cita? No, no es así. Tomoya negó con la cabeza frenéticamente, nervioso. Salí de compras con Kato, esta es la primera vez que me entero de que una cafetería también es un lugar de compras. No, solo nos cansamos de caminar y queríamos descansar en algún lugar, entonces vi a Senpai por la ventana, justo cuando Tomoya estaba intentando explicarse, Kato Megumi se giró ligeramente y miró hacia Akira. Hablando de eso, esta persona es... Su voz era tan plana y vacía que casi parecía como si estuviera en otra parte, lo que daba la impresión de que era alguien que empezaría a hablar fuera de lugar sin importar el contexto, desviando efectivamente el tema, aunque de manera rígida. Hay que decirlo. En comparación con el contenido real de las palabras, el tono y el comportamiento son a menudo mucho más importantes. Así como Akira podía hablar de una transacción física con tanta compostura moral. Los párpados de Utaa temblaron y sus ojos se abrieron ligeramente. Al ver esto, Akira perdió la esperanza de poder manejar la situación sin problemas. Soy fan del autor Kazumi-sensei, Ojiwara Akira. ¿Son amigos de Kazumi-sensei? Un placer conocerlos. Akira se puso de pie, con una sonrisa educada que no era ni demasiado cálida ni fríamente distante. Incluso tomó la iniciativa de acercarse y estrecharle la mano a Tomoya, quien instintivamente levantó la mano. Luego, soltándose, se volvió hacia Utaa y le dijo: ya que tus amigos están aquí, pasemos a otra mesa. Originalmente estaban sentados en un asiento junto a una ventana con solo 2 sillas colgantes una frente a la otra. Naturalmente, si se unen 2 personas más, necesitarán una mesa más grande, pensada para 4 o 6 personas. El único problema fue que Akira no lo formuló como una pregunta. Fue una declaración, como si la decisión ya estuviera tomada. Y en cuanto la dijo, se marchó sin dejar margen para alternativas. Cuando Utaa salió de su ansiedad, ya estaba de pie junto a la nueva mesa. Comparado con el asiento de ventana, la zona interior carecía definitivamente de ambiente y paisaje. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que el escenario estaba preparado, los actores con sus propias agendas habían tomado sus lugares y el drama resultante sería mucho más intenso. Algunos cafés, además de aperitivos, también sirven platos principales como bistec. Akira pidió su almuerzo y le devolvió el menú al camarero. Luego, con una sonrisa seria, miró a los demás. ¿Qué les pasa? ¿No están acostumbrados a tratar con desconocidos? No, no es eso. Tomoya negó con la cabeza rápidamente. Es solo que me sorprende encontrarme de repente con Utaa-senpai y su abanico en una cafetería y manteniendo la sonrisa, Akira insistió. Con la popularidad actual de Kazumi-gaoka-sensei y sus recientes apariciones públicas en eventos de firmas, ser reconocido y ser invitado a tomar un café por una fan como yo parece algo bastante normal, ¿no crees? ¿Qué tiene de sorprendente? Era, en efecto, normal. Si algo no cuadraba, era que Utaa tenía fama de tímido y carecía de gracia social. Incluso si tal encuentro ocurriera, normalmente no aceptaría la invitación. A menos que hubiera alguna razón. Tomoya no pudo evitar mirar a Akira, que estaba sentado a su lado, solo para encontrarse con esa sonrisa deslumbrante. Incapaz de sostener la mirada, apartó la mirada y se giró hacia Utaa al otro lado de la mesa. Se veían bien juntos. Cuando los había visto antes, su atmósfera era agradable. Si no la conociera, definitivamente habría asumido que eran una de esas parejas dolorosamente amorosas. Una profunda incomodidad se apoderó del corazón de Tomoya. No entendía bien qué era, ni le dio demasiadas vueltas. Simplemente lo consideraba una preocupación por un amigo. Sí, preocupación. Este tipo era demasiado sospechoso. Con esa intensa inquietud, Tomoya de repente le preguntó: ¿de verdad eres fan de Utaa-senpai? ¿Qué otra cosa podría ser? Akira sonrió amablemente. Entonces respóndeme esto. ¿Qué pasa en el capítulo 2 del volumen 4 de Love Metronome?
Esa pregunta hizo que la sonrisa de Akira se tensara por un momento, antes de encogerse de hombros con impotencia. No soy de los que leen libros una y otra vez. ¿Cómo podría recordarlo con tanta claridad? Pero, volumen 4, capítulo 2, frunció el ceño y pensó por un momento antes de responder con incertidumbre. ¿No es esa la parte donde los protagonistas masculino y femenino tienen ese encuentro accidental en la playa? Esa respuesta no solo hizo que un rastro de decepción se reflejara en la expresión de Tomoya, sino que también sorprendió a Uta. No esperaba que Akira en realidad fuera uno de sus lectores. Al ver sus expresiones, Akira se relajó un poco y continuó. La escena del atardecer en la playa, con la protagonista sonriendo mientras mira al océano y al sol poniente, fue un momento muy hermoso, por lo que me dejó una profunda impresión. Qué suerte que no eligieras algo más difícil. Si no, no habría podido responder. ¿Alguna otra pregunta? Y mis disculpas. Tomoya se rascó la cabeza y juntó las manos. Es que, no pareces un otaku, así que, lo siento. Normalmente, este sería el momento en el que Akira se reiría, agitaría la mano amablemente y dirigiría la conversación hacia pensamientos sobre el trabajo de Uta o algo para romper la atmósfera incómoda, especialmente con Uta en silencio y Megumi aparentemente fuera del circuito. Si los dos chicos no dijeran nada, el silencio se volvería insoportable. Pero Akira no lo hizo. Al presentir algo extraño, Uta levantó la vista y vio una extraña sonrisa en su rostro. Inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Desafortunadamente, ella no era buena en redirigir la conversación. Y como se sentía culpable, no habló a tiempo. Akira ya había soltado una risita fría. No me gusta aceptar disculpas. Significa que he sufrido una pérdida. Normalmente, prefiero recuperarla, con intereses. Uta no pudo evitar hablar. Como si lo esperara, Akira levantó la mano y la interrumpió antes de que pudiera decir más. No me consideres así. No me interesa el acoso de bajo nivel. Como solo me interrogaron, te devolveré el favor. Nada más. Lo que Uta temía era que Tomoya fuera sometido a la misma oscuridad a la que ella se había enfrentado. Al oír a Akira decir eso, ella todavía estaba preocupada, pero temía que protestar lo enojara y escalara un conflicto menor a algo irreversible. Decidió esperar y ver. Solo unas preguntas, ¿te parece bien? Olvidé preguntarte tu nombre. Akira añadió con un gesto pensativo. Soy Ojiwara Akira. ¿Y tú eres? Aki Tomoya. Tomoya se ajustó las gafas como si se preparara para un desafío. Oh, Aki-kun. Akira asintió, mirando a los ojos a todos los presentes en la mesa, uno por uno, y con una sonrisa que se extendía como la de alguien que acaba de descubrir un juguete nuevo e interesante. Ahora bien, puedo preguntar. ¿Cuál es exactamente la relación entre todos ustedes? Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 3. ¿Cuál es tu novia? Compañeros de clase. No era una pregunta difícil. Tomoya dio la respuesta estándar. ¿Y luego? Preguntó Akira. Esta vez, Tomoya fue más cauteloso. Miró a Uta, y solo después de recibir un ligero asentimiento de ella, respondió. También somos miembros del mismo círculo doujin. ¿Un círculo doujin, Eri? Mientras el camarero traía bebidas y postre, además del bistec, Akira le dio las gracias, tomó un sorbo de jugo, cortó un trozo de panqueque y lo probó. Dejó escapar un suspiro de satisfacción. Si Kasumi-sensei está involucrada, entonces debe ser algo serio y no solo un grupo de pasatiempos infantiles. La mayoría de los círculos de doujin se centran en 3 tipos de actividades. En primer lugar, se puede descartar el dibujo de doujinshi. Kasumi-sensei no necesitaría estar allí para eso. La literatura también parece poco probable. Kasumi-sensei no tiene exactamente el papel de niñera o mentora. Entonces, ¿y desarrollo del juego? Entonces Kasumi-sensei debe ser la guionista. A juzgar por sus obras emblemáticas y un juego de chicas hermosas. Como era de esperar, Akira se encontró con miradas de asombro y, bueno, en realidad solo 2. Aunque Kato Megumi pareció un poco sorprendida, no fue mucho, apenas lo suficiente como para llamarse shock. Increíble. Deducir lo que hacemos con tan poca información, quizás convencido de que Akira no tenía malas intenciones, la cautela de Tomoya disminuyó un poco y no pudo evitar mostrar un poco de respeto. Sin embargo, lo olvidó. Akira creía en responder con preguntas, y con interés.
Si la pregunta de Tomoya contenía un matiz de duda, ¿cómo podía ser tan amable la de Akira? Y entonces, la voz de Akira de repente se volvió mucho más tranquila. Todo lo que dijo antes tenía sentido lógico, pero esta vez, simplemente había pretendido deducirlo de la historia original, por lo que no hubo mucha satisfacción en ello. Esta calma no fue una puesta en escena. Fue la calma antes de la tormenta. Efectivamente, esta vez Tomoya no pudo responder. Parecía completamente confundido. ¿Qué quieres decir con y luego? ¿Eso es todo? Akira sonrió. ¿No tienes relaciones personales más profundas? Por ejemplo, ¿cuál es tu novia? PFFT. El sonido no provenía de Tomoya, sino de Uta, que estaba bebiendo nerviosamente su café. La gente tiende a tomar una bebida cuando está tensa. Ni hablar. ¿Novia? Imposible. Tras un breve momento de shock, Tomoya negó con la cabeza frenéticamente y agitó las manos. Soy un otaku 2D empedernido. ¿Cómo podría tener una novia 3D? No te apresures a menospreciarte. Akira le dio una palmadita en el hombro, sonriendo como un hermano mayor bromista. ¿Qué harías si una chica guapa se te confesara? ¿Qué harías? La expresión de Tomoya se volvió de pánico. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia Uta, que se estaba limpiando la boca, luego hacia Kato Megumi, que parecía estar un poco más concentrada que antes. Y hablar. La realidad no es un juego de bellezas. Esas cosas no pasan. ¿Qué intentas decir? Evadirlo todo, incluso cambiar de tema. Ya veo. Eso lo dice todo. La sonrisa en el rostro de Akira desapareció de repente. Se reclinó en su silla como alguien que acaba de perder todo interés en la vida, con aspecto abatido y aburrido. Aki-kun, ¿de verdad que eres voluntariamente tonto? ¿De qué estás hablando? Tomoya parecía completamente confundido. Akira señaló sus propios ojos. Los ojos son la ventana del alma. Revelan lo que realmente hay en nuestro interior. Podemos colgar cortinas en esas ventanas, pero algunos sentimientos son demasiado fuertes para ocultarlos. Como, el amor y el odio. El odio a menudo se presenta en capas complejas y no se muestra hasta el momento de la venganza. Se puede ocultar. Pero el amor suele ser mucho más sencillo. Por eso dicen, si te gusta alguien, aunque te tapes la boca, se te notará en los ojos. Uta se quedó paralizada de repente, con la servilleta pegada a los labios. Parpadeó, como si intentara ver si algo se reflejaba en sus propios ojos. Kato Megumi, por otro lado, permaneció completamente quieta, como un estudiante distraído en clase, sin prestar atención en absoluto. Entonces, señor Aki. Akira cambió su forma de dirigirse a Tomoya. Inclinando ligeramente la cabeza, miró a Tomoya con fría indiferencia. Aunque hayas estado perdido en el mundo 2D tanto tiempo que la creencia de que es imposible que alguien como yo tenga una novia 3D se haya arraigado profundamente y aunque hayas ignorado las sutiles indirectas de los demás, mira a tu alrededor. Busca en tu corazón. Pregúntate con honestidad. ¿De verdad no sabes nada? Los ojos de Tomoya se abrieron de par en par, pero no pudo decir nada. Akira no le dio la oportunidad de responder, o mejor dicho, no le dio la oportunidad de esquivarlo. Después de una breve pausa, abrió los brazos como un orador en un escenario, con una sonrisa ligeramente enloquecida. No, desde mi perspectiva, no creo que seas inconsciente. Simplemente te has cegado los ojos y el corazón. Te niegas a mirar, te niegas a pensar, te niegas a reconocer. Mientras no te des cuenta, puedes vivir en esta fantasía perfecta. Rodeado de chicas hermosas, todas secretamente enamoradas de ti, luchando por tu favor, e incluso ofreciéndote beneficios. ¿No es maravilloso? Eso no es cierto. De ninguna manera. Tomoya golpeó la mesa con las manos y se puso de pie, atrayendo inmediatamente la atención de todos en el café. Tranquilo, señor Aki. Akira presionó ligeramente las palmas de las manos hacia abajo. No levantes la voz. No molestes a los demás. Esa es la regla más básica e importante en un lugar público. Así que, por favor, cálmate. ¿De acuerdo? Tomoya se congeló, luego miró a su alrededor todas las miradas en el café y rápidamente volvió a sentarse. Bajando la voz y apretando los dientes, dijo. No es así en absoluto. ¿Así no? Qué raro. Siempre pensé que la gente solo reaccionaba con esa intensidad cuando alguien les tocaba la fibra sensible, murmuró Akira para sí mismo, dando un golpe profundo. Suficiente pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Si no es eso, entonces ¿sí te sirven de algo? Dije basta.
Ese arrebato no vino de Tomoya, sino de Utaa. La segunda vez que gritó, casi volvió a levantar la voz, pero recordando cómo Akira había regañado a Tomoya antes por ser demasiado ruidoso, lo reprimió. Akira se encogió de hombros y respondió con naturalidad. De acuerdo. No dijo nada más. Las semillas del desarrollo de la trama ya estaban sembradas. La obra ya estaba oficialmente en marcha. Solo quedaba comer, beber y ver cómo se desarrollaba. Utaa-senpai, yo no. Y Tomoya giró el cuello rígidamente. Al ver su mirada de dolor, Utaa sintió una punzada en el corazón. Le devolvió la mirada con confianza y dijo en voz baja. Lo sé. Pero en el fondo, en ese rincón oscuro de su corazón formado durante los últimos días de agitación, una voz susurró en voz baja. Si no es cierto, ¿por qué todo encaja tan perfectamente con las deducciones? ¿Es realmente pura coincidencia? Vamos. Dejando solo esa palabra, Utaa se levantó y salió rápidamente. Si no se iba ahora, temía lo que pudiera pensar. Akira, naturalmente, no creía que le estuviera hablando. Además, la comida ni siquiera había llegado. De ninguna manera se iría. Desperdiciar comida está mal. Le dio otro mordisco al suave y esponjoso panqueque, como si no hubiera notado que Tomoya se alejaba a su lado. Pero una vez que la situación se calmó un poco, se dio cuenta, alguien no se había ido. Eso fue demasiado, señor Akira. Tomoya-kun no es ese tipo de persona. Akira miró hacia arriba con una sonrisa alegre y evaluó a la llamada santa, Kato Megumi. Si es así, ¿por qué no hablaste antes? Tú, el inocente espectador que observaba desde la barrera. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 4. Tomé el camino equivocado ¿pero y qué? Después de un almuerzo razonablemente satisfactorio, aunque para él fue más bien un desayuno a la hora del té de la tarde, Akira salió del café y paró un taxi. Ese fue su principal medio de transporte la mayor parte del tiempo. Desde que transmigró hace 3 años, Akira siempre había creído que estaba viviendo en una típica historia urbana de deseos sin sentido. En primer lugar, estaba la cuestión de la edad. Ya era un adulto de 20 años que trabajaba y cruzó la frontera sin que cambiaran ni su edad ni su cuerpo, solo con una nueva identidad. No importaba cómo lo miraras, no se prestaba a una narrativa juvenil de escuela secundaria. En segundo lugar, era un niño abandonado que había pasado hambre en sus primeros años. Después de crecer y poder trabajar, comenzó a perseguir el dinero como una ardilla que acumula dinero para el invierno. Despiadadamente, insaciable y codicioso. Naturalmente, se topó con muchos obstáculos y, al final, murió por exceso de trabajo. Eso por sí solo encajaba con la típica historia de una vida trágica que se convierte en gloriosa. El único problema fue que, después de morir de agotamiento una vez, Akira no estaba en lo más mínimo entusiasmado por tener una segunda oportunidad. En cambio, se sentía como despertar de un sueño. Ni siquiera sabía por qué había luchado con tanta fuerza. En otras palabras, se cuestionaba el sentido de la vida. Dicho esto, la gente todavía tiene que encontrar una manera de sobrevivir. Así, confiando en su habilidad de dedo dorado, como hacen la mayoría de los transmigrantes, Akira llegó a la cima como el protagonista de una historia sobrenatural urbana, viviendo una vida mundana en la que tenía un coche pero no se molestaba en conducir y siempre optaba por los taxis. Por eso también creía que estaba en el camino de una novela urbana. Su sistema era el epítome del cumplimiento de deseos sin sentido en el género sobrenatural urbano. On-yoji. Podía leer el yin y el yang, comprender el feng shui, adivinar la fortuna y la desgracia, alejar desastres, realizar funerales y exorcizar espíritus. Incluso se relajaron las restricciones negativas como el karma o los 5 males y las 3 carencias. Fue tan absurdamente poderoso que parecía como ver Revolutionary Machine antes de cierta cita en XXXX, donde sentías que tu coeficiente intelectual era insultado. Pero la experiencia en sí fue tan buena que fue como ver Revolutionary Machine después y querer arrodillarme y llamarlo papá. Aunque a los lectores a menudo les desagradan estos sistemas en las novelas, si fueran reales, ¿a quién no les encantarían? Por ejemplo, la fortuna de la familia Asai cambió radicalmente solo unos meses después de que Akira reorganizara el patio y la distribución de su casa. Incluso el joven heredero escéptico tuvo que tratarlo como un VIP. De lo contrario, su padre y su abuelo lo habrían golpeado.
Más tarde, accidentalmente entró en una tienda de deseos y conoció a una poderosa bruja, lo que le hizo darse cuenta de que en realidad podría estar en una ruta de fantasía 2D. Pero no queriendo enredarse en su problemático drama kármico, pidió un deseo manteniendo la distancia, manteniéndose firme en su camino urbano. ¿Por qué elegir sufrir cuando puedes vivir cómodamente? Al bajarse del taxi en una zona relativamente remota, Akira ingresó un código de acceso y abrió la puerta de su patio, un exuberante y verde jardín que casi ocultaba la villa independiente que se encontraba detrás de él. Había elegido este lugar precisamente porque el patio era grande pero la casa no. Un amplio patio le permitía disponer disposiciones de protección para evitar perturbaciones, mientras que una casa modesta le ayudaba a él, un residente solitario, a no sentirse como si viviera en una mansión embrujada. No es que tuviera miedo a los fantasmas. Al abrir la puerta principal y sentir la ráfaga de aire frío, Akira entrecerró los ojos con satisfacción. Dentro, un gato negro, regordete y de pelo largo, le devolvió la mirada. Maullido, fuera, fuera. Vuelve adentro. Agitó un pie en el aire, arreando al gato negro hacia adentro. Solo entonces tuvo espacio para entrar. Pero tan pronto como entró, se oyó un segundo maullido, proveniente de la pasarela montada en la pared. Levantó la vista mientras se cambiaba de zapatos. Un gato blanco lo siguió por el estrecho pasillo y saltó sobre el refrigerador justo cuando lo abrió, mirando dentro con curiosidad. Ese gato blanco y elegante se llamaba Shiro, blanquito, mientras que el gato negro y regordete se llamaba Kuro, negrito. Claramente, Akira no era bueno poniendo nombres a las mascotas. Pero cuando se trataba de criar gatos, era bastante responsable. Su casa tenía toboganes para gatos, torres para gatos, escaleras y caminos montados en la pared y agujeros para gatos en todas las habitaciones, lo que permitía que sus gatos corrieran libremente por toda la casa. También creía firmemente en mantener a los gatos dentro de casa. Incluso las ventanas estaban equipadas con redes de seguridad. Akira tomó un refresco y sacó a Shiro del refrigerador, se dejó caer en el sofá, encendió el televisor y la PlayStation y se preparó para disfrutar de su día. Pero cuando escuchó un maullido extraño proveniente de la habitación de al lado, suspiró, dejó el control y fue a limpiar la caca de gato. Si hubiera tenido ambición, con su red y su estatus social único entre la élite, podría haber tenido un lugar real en ese mundo, no ser simplemente un sirviente gato encerrado. Pero, una vez más, tras morir de exceso de trabajo, ya no sabía por qué luchaba. Sin miedo al hambre, no tenía motivación. Tenía un coche, una casa, dinero, gatos, ningún drama en su relación y ninguna obligación social. Era una vida casi asquerosamente cómoda. Incluso había probado el estilo de vida de Playboy, solo para descubrir que la alegría y la tristeza humanas realmente no estaban conectadas. Beber demasiado lo hacía vomitar y le daba resaca. Jugar en casa era mucho mejor. Y así, este protagonista urbano sobrenatural de primera categoría se había convertido en un holgazán casero. Sus únicas actividades serias eran ganar algo de dinero para gastos o cumplir algún pedido ocasional de la bruja, como pago por su deseo. Si no hubiera ocurrido nada inesperado, la vida de Akira habría seguido así. Pero hace una semana, mientras compraba juegos, pasó por una librería y descubrió una novela popular llamada Love Metronome, escrita nada menos que por Kazumi Utako. Sorprendido, tomó un taxi hasta la editorial y casualmente se topó con Uta y también con el joven amo de la familia Asahi, quien claramente no tenía buenas intenciones. En ese momento, Akira encontró un objetivo a corto plazo que le interesaba y por el que valía la pena hacer el esfuerzo. Sí, era ese tipo de interés un tanto indecente. Akira sabía perfectamente que no había ningún vínculo emocional entre él y Uta. Su interés actual era pura lujuria y la emoción de conocer una versión real de una waifu 2D. Todavía no se sabía si podrían llevarse bien o cómo se sentiría él una vez que pasara la novedad. Si simplemente lo estuvieran persiguiendo, simplemente podría rechazarla. Pero si él daba el primer paso y no tenía intención de asumir la responsabilidad, sería de mal gusto. Así que propuso un trato, no una conquista romántica. El contacto físico satisfaría su deseo. Pero si se involucraban los sentimientos, sería otra historia. Las palabras desgarradoras que pronunció hoy en el café pretendían, sobre todo, crear división. Después de todo, si Uta todavía tuviera sentimientos por Tomoya, la culpa y la vergüenza del trato serían demasiado pesadas y las posibilidades de Akira se desplomarían. La razón secundaria: simplemente no lo soportaba.
Cubrirse los ojos y el corazón, obligarse a ser indeciso y vacilante, disfrutar de la alegría de ser perseguido mientras se cumplen los sueños. Claro, tal vez era una especie de talento. Pero a los ojos de Akira, todavía era desagradable. Después de lavarse las manos, Akira se recostó en el sofá. Kuro, recién aliviado, se acercó contoneándose, se subió a su pecho y sus 12 kilogramos le hicieron respirar un poco difícil. Kuro, ¿realmente necesitas perder peso? Akira suspiró y frotó la cabeza de Kuro, lo que le valió un par de fuertes lamidas de lengua a cambio. Lo había dicho muchas veces, pero a pesar de saber que la obesidad era perjudicial para los gatos, no soportaba limitarles la comida. Para él, el hambre era una experiencia realmente dolorosa. Al tomar nuevamente el control, se dio cuenta de que ese día no estaba tan interesado en jugar. Después de pensarlo, pensó que probablemente se debía a que algo nuevo había llamado su atención, lo que hacía que los juegos parecieran menos atractivos. Los hombres siempre en busca de la novedad. Riéndose de sí mismo, cogió su teléfono y envió un correo electrónico. ¿He causado problemas? Al poco tiempo llegó una respuesta en un tono claramente irritado. Así que el señor Akira tiene cierta conciencia de sí mismo. Akira sonrió. No le ofendió el tono de Utaa. De hecho, le gustaba ver sus verdaderas reacciones. Lo que le interesaba de Utaa era su capacidad de tener las tres cosas: apariencia, inteligencia y carácter. Si ella se convirtiera simplemente en otro jarrón de flores sonriente, sería aburrido. Aunque no crea que me equivoqué, aún así te causé problemas. ¿Hay alguna manera de compensarte? No, ninguna. Esta oferta es válida por tiempo indefinido. Si se te ocurre algo, házmelo saber. Al no ver más respuestas, Akira bostezó, agarró una manta cercana y se acurrucó con Kuro debajo de las sábanas. Pasar tanto tiempo al aire libre hoy, es agotador. Hora de descansar. Y en otro lugar, Utaa acababa de llegar a casa. Yacía en la cama con un brazo sobre los ojos, en silencio durante un largo rato, con sus pensamientos aún en un torbellino. Su mente repitió toda la escena en el café. La lucha interna mientras estoy sentado frente a Akira. El alivio después de rechazar la tentación. La intensa culpa que sintió cuando por casualidad se topó con Tomoya. El breve respiro después de que Akira la ayudó. El pánico cuando sus sentimientos fueron expuestos. El impacto de su despiadada burla. Y finalmente, esa mirada vacía y devastada en el rostro de Tomoya cuando se separaron. Semejante montaña rusa de emociones la había agotado. Pero lo que realmente la perturbó, fue la leve sensación de satisfacción que sintió en lo más profundo cuando vio a Tomoya así. No era la única del círculo a quien le gustaba Tomoya. Eriri, la ilustradora, también sentía algo por él. Y con su corazón sensible, Utaa también había notado que algo estaba cambiando entre Tomoya y Kato Megumi. Alentada por la pasión y las expectativas de Tomoya, puso todo su corazón y talento en este juego. Pero detrás de escena de sus travesuras de comedia romántica, después de mostrar sus sentimientos una y otra vez y nunca obtener una respuesta clara, ¿cómo podría no sentirse herida y decepcionada? Así que hoy, aunque estaba enojada con Akira por decirle esas cosas. Aunque sintió dolor al ver a Tomoya así. Aunque no quería admitirlo. Ella tuvo que admitirlo, me sentí bien. Si no era cierto, ¿por qué todo coincidía tan perfectamente con esas deducciones? ¿Fue solo una coincidencia? Desde lo más profundo de su corazón, la oscuridad susurró nuevamente. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 5. Tomoya-kun, ¿quieres saber? Al día siguiente, lunes, en la escuela secundaria Toyonozaki, en el club de juegos Doujin Blessing Software. Este club fue fundado por Tomoya, originalmente inspirado por un encuentro casual que tuvo con Kato Megumi durante las vacaciones de primavera, antes de que comenzara el nuevo año escolar. La imagen de ella girando entre un revoloteo de flores de cerezo dejó en él una impresión tan hermosa y onírica que sintió como si hubiera recibido una revelación divina. En ese momento, decidió crear el juego Bisoujo definitivo que pudiera capturar la emoción que había sentido. Para ese fin, con extraordinaria determinación, Tomoya reclutó al autor de novelas ligeras en ascenso Kazumigao Utaa, a quien ya conocía, y a su amigo de la infancia, famoso en la industria como el artista erótico mayor de 18 años Kashiwa Hieri, que en realidad no era otro que Sawamura Eriri.
Junto con Megumi, quien sirvió de inspiración para la heroína, fundó este círculo doujin. Para un club de secundaria, el cartel era indudablemente lujoso. El primer borrador del guión del juego ya había sido completado por Utaa. Sin embargo, tras revisarlo, Tomoya no aprobó su uso. Tras 3 días de deliberación, dijo lo siguiente. Aunque es muy interesante y está bien escrito, siento que, esto no me satisface. Cuando Ediri lo presionó sobre qué era exactamente lo que estaba mal, Tomoya respondió con seriedad. Es culpa mía por no saber expresarlo bien, pero aún así, no es así. Si seguimos así, no será mi trabajo. A Utaa se le había dado plena responsabilidad por el guión. Aparte de que se trataba de un juego Bisoujo, Tomoya ni siquiera había proporcionado una estructura. Así que, a primera vista, lo que dijo podría haber parecido bastante descarado. Sin embargo, como director y productor del juego, el llamado cliente en términos de la industria, su función era supervisar la dirección general y la calidad del juego. Tenía la autoridad para aprobar o rechazar cualquier contenido. Por lo tanto, su postura no era del todo irrazonable. Si Tomoya no pudiera estar satisfecho, este estancamiento podría continuar indefinidamente. Ediri fue quien expresó la objeción más fuerte. Durante la reunión del club del viernes después de clases, golpeó el escritorio con rabia. Y ahora, en la sesión del lunes, había decidido zanjar el asunto de una vez por todas. Llena de frustración, Ediri entró al salón del club y vio a Tomoya sentado en la primera fila, mirando fijamente al techo, mientras Utaa estaba sentado en la última fila, con la cabeza gacha, leyendo una novela. Bueno, todos estuvieron aquí. Cerrando casualmente la puerta del aula, Ediri se acercó a Tomoya, levantó ambas manos en alto y las golpeó hacia abajo. Estallido. El repentino ruido sobresaltó tanto a Tomoya que casi se cae de la silla. En la última fila, Utaa también dio un salto, lanzando accidentalmente su libro al otro lado de la habitación. ¿De verdad es momento de desconectar? Se acabó el fin de semana. ¿Ya decidiste el guión? Ante la furiosa pregunta de Ediri, Tomoya parpadeó confundido, se ajustó las gafas y la miró fijamente durante unos segundos. Entonces, como si despertara de un sueño, murmuró sordamente. Oh, el guión. Esa respuesta encendió la mecha de Ediri. Oye. Tomoya, cabrón. No me digas que olvidaste algo tan importante. Tú, antes de que pudiera terminar, alguien tiró suavemente de la esquina de su falda. Ella se giró en estado de shock y vio a Megumi parada allí, lo que la hizo darse cuenta de repente. Cierto, Megumi estaba en la habitación. ¿Dónde estaba hace un momento? ¿La vio al entrar? Probablemente. Sintió que todos estaban presentes, justo cuando Ediri estaba una vez más aturdida por la falta de presencia de Megumi. Megumi levantó la mano en silencio, haciendo un gesto de silencio. Ediri frunció el ceño. Solo entonces notó que el ambiente estaba apagado. El aire estaba pesado, no solo por la presión creativa habitual sobre el guión, sino con algo más opresivo, más sofocante. Al mirarlo de nuevo, se dio cuenta de que Tomoya no solo parecía conflictuado o distraído. Parecía devastado, como si algo terrible hubiera sucedido. Y normalmente, con este tipo de arrebato, Utaa ya habría lanzado un golpe sarcástico. Sin embargo, hoy estaba inusualmente silenciosa. La reacción de Tomoya, como si hubiera olvidado por completo el guión, descartó que el guión fuera la causa. Entonces, ¿qué pasó? Preguntó Ediri nerviosamente. Tomoya abrió la boca, pero no dijo nada. Simplemente volvió a bajar la cabeza. Megumi también negó con la cabeza, sin ofrecer ninguna explicación. Ahora Ediri no solo estaba ansiosa. Estaba molesta. Oigan. Que alguien me lo diga ya. ¿No somos del mismo club? No me dejen afuera así. Aún así, nadie respondió. Ediri y Megumi no estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera agarrarla del cuello y exigirle respuestas. Naturalmente, a quien sí podía controlar era a Tomoya. Tomoya. ¿Vas a decir algo o no? Déjalo ir, Tomoya-kun no es quien debe explicar. Como esto me involucra, no pueden decírtelo, solo yo puedo. Una voz tranquila y fresca vino desde el fondo del aula. Ediri la soltó, cruzó los brazos con el ceño fruncido y esperó a que Utaa hablara. Este fin de semana, alguien que conozco le habló con bastante dureza a Tomoya-kun. Utaa frunció el ceño. No sabía si esas palabras eran una burla o un insulto. Y no quería repetirlos delante de Ediri, hacerlo solo podría traer más daño al club. ¿Qué dijo? Preguntó Ediri. Lo que dijo no importa, dijo Utaa negando con la cabeza. Lo que importa es quién es y por qué estaba con él.
Tomoya-kun, ¿quieres saberlo? Tomoya giró la cabeza ligeramente, esbozando una sonrisa forzada y fea. Si senpai no quiere decirlo, está bien. Una respuesta predecible. Y el que menos quería escuchar. Utaa cerró los ojos, ocultando el dolor que sentía en ellos. No podía negar que su pregunta era una especie de prueba. Las chicas que carecen de sensación de seguridad a menudo recurren a este tipo de pruebas para ver si la persona que les importa también se preocupa por ellas, para buscar consuelo. Ella sabía que Tomoya era amable. Pero en momentos como ese, solo las emociones impulsadas por una fuerte preocupación podían darle coraje y ayudarla a sacar las pesadas cargas enterradas en su corazón. Y ese tipo de amabilidad de no te obligaré, una vez más ignoró la mano que ella le extendía, dejándola luchar sola en el fango. Olvídalo. No planeaba superarlo sola de todas formas y... Oye, Utaa y tú, aunque Utaa no había mostrado ninguna emoción obvia, el instinto de una niña hizo que Eriri de repente se sintiera incómoda, y sin darse cuenta, la había llamado por un nombre más familiar. Se tapó la boca por reflejo. Pero, para su sorpresa, este desliz, algo que normalmente se recibiría con sarcasmo mordaz, no recibió ninguna reacción de Utaa. Esto solo profundizó la sensación de miedo de Eriri, y rápidamente se acercó. Cuando Utaa finalmente se calmó y abrió los ojos, se encontró con el rostro preocupado de Eriri y un vaso de agua ofrecido por Megumi. Gracias. Utaa aceptó la taza y bebió un sorbo lento. El calor del agua trajo un alivio tangible a su cuerpo, y la inusual gentileza de Eriri tuvo un efecto curativo sorprendente. Dejando a un lado sus diferencias, estas dos chicas realmente eran bastante agradables. Su mirada, una vez sombría, se suavizó un poco. Ese hombre se llama Ojiwara Akira. En cuanto a por qué le dijo cosas tan hirientes a Tomoya-kun, creo que fue porque presentía algo, y desarrolló hostilidad hacia él, dijo Utaa con indiferencia, dejando la taza. Él quiere mi cuerpo. Con un fuerte ruido, la silla de Tomoya cayó hacia atrás mientras él se ponía de pie de un salto. Lee 20 capítulos avanzados en p@treon. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 6. 6. Un amigo muy importante PFFT. Tos, tos. Tos, tos. ¿Qué dijiste? Completamente sorprendida, Eriri escupió su bebida en el acto. La razón se remonta a hace un mes, dijo Utaa con calma, ignorando la reacción extrema de Eriri. Sawamura-san, sabes de la familia Asai, ¿verdad? Tos, tos, claro que lo sé. Entonces será más fácil de explicar. Esto es lo que pasó, Utaa no era del tipo que confiaba en los demás, no solo porque no era buena socializando, sino porque sentía que hablar de ello no lograría nada y solo le ganaría miradas de lástima. Sin embargo, como ya la habían atrapado y había decidido rendirse de todos modos, decidió compartirlo en este espacio que realmente se sentía como uno de compañía. Me sentí más ligero. Que me cuidaran, no fue tan malo. Ella les contó todo. Desde la primera vez que el joven maestro la persiguió, hasta el repentino rechazo de su manuscrito y, finalmente, cuando Akira le propuso un trato. Por supuesto, se saltó algunas partes, como cómo Akira calmó su enojo con algunas palabras cuidadosamente elegidas, y qué exactamente la había empujado a llamar a ese número durante el fin de semana. Mientras Tomoya escuchaba, su rostro se fue poniendo cada vez más pálido, hasta que no pudo contenerlo más y soltó. El fin de semana pasado, Utaa-senpai, Turi. La mirada de Utaa se volvió fría. Comprendió de inmediato lo que Tomoya insinuaba. Después de tomar una decisión tan importante como rendirse, naturalmente fue frustrante que me malinterpretaran de esa manera. Pero, por otro lado, su reacción también demostró cuánto le importaba. Ese pensamiento la tranquilizó un poco y logró contener su irritación. Pase lo que pase, el señor Akira al menos me ayudó a salir de un apuro en aquel momento. Así que ayer lo invité a tomar un café para agradecerle y rechacé formalmente su oferta. Utaa dio una breve explicación. No era del todo cierto. Al principio, ella había estado inclinándose impulsivamente a aceptarlo. Pero ver a Eriri y Tomoya relajarse visiblemente hizo que un pensamiento extraño apareciera en su mente. ¿Por qué se sienten aliviados? A partir de ahora no podré volver a coger un bolígrafo. No podré escribir bajo mi propio nombre. Para ti, proteger mi pureza es más importante que mis sueños y mi futuro. Utaa sabía que este pensamiento estaba lleno de resentimiento oscuro y retorcido.
De hecho, había estado atrapada en ese tipo de mentalidad desde que se hundió en la oscuridad durante el mes pasado. Incluso si pudiera reconocer lo irracional que era, no podía evitar que esos pensamientos surgieran, ni podía evitar que la afectaran. Como ahora, aunque sabía que sus amigos estaban felices de que no hubiera tomado el camino equivocado, que estaban aliviados de que lo rechazara, ese oscuro pensamiento aún persistía, negándose a desaparecer. Tomoya golpeó con fuerza la pared del fondo del aula con los puños y gritó furioso. Utaa-senpai hizo bien en no aceptar. No se puede confiar en gente así. Por lo que sabemos, están trabajando juntos. Una nota de agresión apareció en su voz. Uta, alguien que había trabajado durante mucho tiempo en el sutil arte del lenguaje, captó inmediatamente su tono. Ese pensamiento oscuro antes mencionado ahora presionaba aún más fuertemente su pecho. Al mismo tiempo, sin embargo, se alegró de que Tomoya hubiera mostrado una clara hostilidad. Emociones contradictorias la agitaban en su interior. Ya no sabía qué sentía. Aún así, había una cosa que sentía que debía aclarar. Señora Kirai, no creo que el señor Hiwara me estuviera mintiendo. Y no creo que esté trabajando con ese chico Asai. Simplemente me ofreció un trato. Incluso sin ese trato, las cosas habrían terminado igual de mal. Al notar la expresión oscurecida en el rostro de Tomoya, Uta cambió la forma en que se dirigía a Akira a mitad de camino. Pero la expresión de Tomoya solo empeoró. Megumi colocó silenciosamente otro vaso de agua frente a Uta. Nadie se dio cuenta de que había servido una segunda taza, pero al menos mientras hablaba, logró desviar la atención. «Senpai, ¿planeas rendirte?», preguntó. Mirando al habitualmente invisible Megumi, Uta esbozó una sonrisa amarga. A estas alturas, es imposible no hacerlo, ¿verdad? Y no. Aún hay una manera. Tomoya se giró de repente y agarró a Eriri por los hombros. Eriri. Puedes ayudar, ¿verdad? Tu padre es diplomático británico y tu madre también tiene un alto estatus. Puedes contactar con esa clase de gente, ¿verdad? De repente, Eriri se sonrojó. Sí, supongo que puedo, pero, ayuda, por favor. Aunque sea un poquito. Al menos danos la oportunidad de disculparnos. Utaa-senpai no hizo nada tan terrible. Esto no debería estarle pasando. Si nos disculpamos sinceramente, sé que todo estará bien. Tomoya dijo apasionadamente. Aunque Eriri había crecido con padres bastante y poco convencionales, no era completamente ignorante sobre esos círculos sociales. Al menos durante las fiestas que se celebraban en su casa, tenía que aparecer. Gracias a la exposición, había aprendido algunas cosas. Y ella lo sabía. Esto no era algo que pudiera solucionarse con solo disculpas sinceras. Utaa lo había comprendido últimamente. No era que no hubiera intentado disculparse. Cuando ocurrió el incidente por primera vez, ella pidió disculpas en voz baja. No había hecho absolutamente nada. Más tarde, cuando Akira se disculpó con Tomoya, la forma en que reaccionó lo dejó aún más claro. No todos los errores se pueden perdonar. No todos son capaces de perdonar. Pensar que puedes arreglarlo todo simplemente disculpándote sinceramente no solo es irrealista, sino totalmente ingenuo. Tomoya-kuni. Uta intentó apartar a Tomoya. Pero él no se movió. Sus ojos brillaban mientras miraba fijamente a Eriri. Al final no tiró con más fuerza. Aún sabiendo lo escasas que eran las posibilidades, aún sabiendo que probablemente terminaría en humillación, cuando un sueño en el que has puesto pasión se valida, no es algo a lo que puedas renunciar tan fácilmente. Una persona que se está ahogando se aferrará a cualquier cosa. Incluso si eso arrastra a otros hacia abajo. Al encontrarse con la mirada ferviente de Tomoya y ver un destello de esperanza en la de Uta, Eriri no pudo evitar asentir. Espera un momento. Déjame hacer una llamada. Liberada del agarre de Tomoya, Eriri marcó el número de su casa. Hola. Mamá, ¿sí? ¿Cuál es el motivo? ¿A qué se debe esta llamada repentina? Se escuchó una voz alegre y refinada al otro lado de la línea. ¿Podrías organizar una reunión con el joven amo de la familia Asai? Un amigo mío tuvo un conflicto con él y quiere disculparse. ¿La familia Asai? Oí que al joven amo le cortaron la frente, Eriri, tu amigo no, y sí. La confirmación de Eriri fue recibida con un breve silencio. Cuando la voz regresó, hubo un cambio notable en el tono. Un rastro de seriedad debajo de la calidez. ¿Es un amigo muy cercano, Eriri? Sí. Un amigo muy importante. Aunque dudó por un momento, tal vez recordando sus peleas habituales, Eriri finalmente respondió con un firme asentimiento. Entiendo.
Entonces y pasado mañana, haremos una fiesta en casa. Le enviaré una invitación al joven maestro. Pero nuestra familia no tiene vínculos estrechos con los Asai. Puede que no venga. Y aunque lo haga, no hay garantía de que acepte la disculpa. Prepárense mentalmente. Sí, lo entiendo. Gracias, mamá. No hace falta que me agradezcas. Después de todo, es una petición de Eriri y al final, su voz volvió a ese tono suavemente alegre. Eriri terminó la llamada y se dio la vuelta para decir algo, solo para ver a la siempre orgullosa y distante Uta, bajando la cabeza y enderezando la espalda en una rara muestra de humildad. Eriri se quedó atónito. Completamente sin palabras. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 7. 7. El sentimiento perturba el destino. ¿Cuánto tiempo sin verte, señor Akira? Ha pasado un tiempo, señor Asai. ¿Qué puedo hacer por usted? Mi familia celebrará un banquete dentro de unos días. ¿Nos honraría con su presencia? Akira hizo una pausa, los dedos que habían estado golpeando suavemente su control de juego se detuvieron. En lo que respecta a los herederos criados por familias prominentes, puede que no todos fueran talentosos, pero nunca fueron tontos. Al menos este Lord Asai era astuto. Había salvado las apariencias de Akira ese día, incluso a costa de su propio orgullo, marchándose rápidamente tras un solo intercambio. Era evidente que tenía sus razones. Esto era lo que se llamaría salvar las apariencias. Aunque no era un gran favor, solo lo suficiente para llamar a Akira, aún así contaba. Y esa era precisamente la razón por la que Akira odiaba deber favores a la gente. Debido a la naturaleza particular de su profesión, él siempre era el que ocupaba la posición superior en cualquier trato. Él era el invitado, el que tenía la autoridad para negarse bajo el pretexto del aislamiento espiritual, evitando todo tipo de obligaciones sociales desordenadas. Pero si debía algo a alguien o necesitaba algo de él, su posición ya no sería tan firme. No podía rechazar la invitación de alguien hoy para luego pedirle un favor mañana. Claro, podía dejar de lado su orgullo y hacerlo de todos modos, pero cuanto más debía, más profunda era la deuda. Y como un onyoji que opera fuera de las normas de la sociedad, el karma y la retribución de cada transacción tenían un peso. Una balanza invisible medía cada ganancia y pérdida. Demasiado o muy poco de una u otra parte enredaría su destino en una relación de causa y efecto aún más compleja, provocando problemas innecesarios. Así que, si debía algo, tenía que devolverlo hasta el último centavo. Incluso en los tratos puramente comerciales, esa regla se aplicaba. Las transacciones no generaban gratitud ni resentimiento. El dinero y los bienes se liquidaron. El pago fue exacto. Ni mucho ni poco. Sin avaricia ni déficit. Si bien no eliminó por completo el impacto kármico, lo minimizó. Tomemos el caso de Uta. Si bien el acuerdo propuesto se debió principalmente a su propio deseo, su valor era equivalente al necesario. El hecho de que hubiera holgazaneado durante 3 años sin ningún problema era la mejor prueba de ello. Pero los favores no eran lo mismo que las transacciones comerciales. De hecho, los favores eran el tipo de enredo kármico más complejo. Por eso sus favores eran extremadamente valiosos. El intercambio equivalente estaba bien. Pero dar sin compensación solo generaría un karma aún más complejo. Un verdadero dolor de cabeza. Akira dejó escapar un suspiro. Lo que sea. Deseaba su cuerpo. Si quiero ganar algo, tengo que dar algo a cambio. Después de pensarlo un momento, Akira respondió. Tu banquete familiar es demasiado concurrido y ruidoso. Elige algo más. Aún no había recibido ningún favor de ellos, por lo que esto solo no era suficiente para hacerlo ir. Al otro lado de la línea, el señor Asai estaba realmente encantado. Para estas familias, Akira representaba la buena fortuna. Algunos incluso creían que influía en el destino mismo. Era esquivo e inalcanzable, pero nadie se atrevía a ignorarlo. Naturalmente, todos querían acercarse. Pero hasta ahora, Akira nunca había mostrado cercanía con ninguna familia ni había aceptado la invitación de nadie. Esta llamada había sido solo un disparo al vacío. Que Akira siquiera lo considerara, incluso con una reacción tan modesta, ya era una grata sorpresa. Entonces, ¿qué hay de la familia Spencer? Casualmente recibí una invitación a su evento. Es una reunión más pequeña, principalmente entre conocidos. El ambiente es agradable y no habrá políticos ni funcionarios en activo. ¿Spencer?
La repentina aparición de un nombre occidental hizo que Akira se detuviera. Lo más extraño era la leve sensación de familiaridad, como si hubiera oído ese nombre antes, aunque no fuera particularmente importante. Aún así, los 3 puntos, pequeña escala, una reunión amistosa y sin peces gordos políticos, se ajustaban al umbral al que estaba dispuesto a asistir, por lo que no se detuvo en ello y simplemente aceptó. Claro. Solo no me arrastres presentándome a todo el mundo. Claro que no, lo entiendo. Iré a recogerte pasado mañana, no hace falta. Solo envíame la dirección. Llegaré a tiempo. Entendido. No lo molestaré más entonces, señor. Después de colgar, el señor Asai fue alegremente a informar su éxito a sus mayores. Conseguir que Akira asistiera a cualquier evento, incluso si no era su propio banquete familiar, era suficiente para señalar algo significativo. Fue todo un logro político. De vuelta en su casa, Akira se recostó en el sofá, mirando el techo iluminado por el resplandor del televisor. Tras un largo silencio, suspiró. Si causa problemas, pues que así sea. Como si me diera miedo, quería abrir la interfaz de su sistema. Un símbolo de Taiji Yin Yang flotó frente a él, luego se dividió en 2 mitades, revelando varias barras de luz desiguales y un menú debajo donde podía alternar el árbol de habilidades. Primero estaba la barra azul, con un máximo de 1335, una barra de maná literal que representa su poder espiritual. No estaba seguro de si era mucho o no, pero después de viajar y conocer a algunos lanzadores de hechizos y yokai genuinos, descubrió que casi ninguno podía compararse, y todos perdieron ante él. Por supuesto, la bruja era una excepción. Ella no contaba. A continuación estaba la barra blanca, que representaba su ganancia. Los onyoji podían lograr cosas que la gente común no podía, pero también tenían limitaciones que la gente normal no tenía, una de las cuales era que no podían poseer demasiado. No se trataba del equilibrio transaccional, sino de la cantidad total de cosas que uno podía tener en la vida. No se trataba solo del dinero. Esposas, hijos, todo contaba. Actualmente, la barra solo se había llenado un poco más de 1/3, lo que indica su riqueza acumulada. Si alguna vez excediera el límite, sin siquiera cometer errores kármicos mayores, el exceso por sí solo desencadenaría calamidades y pérdidas. Cuanto más se excedía, más graves eran las consecuencias. En comparación con otros de su profesión, la mayoría de los cuales solo podían vivir vidas modestas o incluso vivir en la pobreza, ella estaba en un territorio peligrosamente extravagante. La última barra era corta y dorada. Representaba mérito. No había límite superior visible en su contenedor. Para ser honesto, la cosa era bastante misteriosa. Aparte de usarse para aumentar la barra de ganancia blanca, parecía no tener ningún otro uso. Aún así, Akira nunca se atrevió a gastarlo. Una vez que descubrió cómo obtenerlo y para qué servía, lo dejó intacto. Cuando llegó por primera vez a este mundo y recibió el sistema, intentó cometer un mal menor, y la barra de oro, que estaba en 0, inmediatamente se hundió hacia atrás y se volvió de un negro siniestro. Aunque no ocurrió nada desastroso en ese momento, tenía la sensación de que lo que hubiera al otro lado de la barra no era bueno. Aterrorizado, emprendió una travesura caritativa solo para que el bar volviera a la normalidad. No tenía ningún deseo de descubrir qué ocultaba ese lingote de oro. Al menos ahora, aunque su significado no estuviera claro, parecía bonito y tranquilizador. Después de echar un vistazo al árbol de habilidades excesivamente ramificado, casualmente maximizó la habilidad básica talismanes, cerró el sistema, encendió la linterna de su teléfono y tomó el menú para llevar de la mesa. Debido a los costos de mano de obra, no había muchas opciones de entrega en Japón y los precios eran altos. Si bien el dinero no era un problema, la falta de variedad era molesta. Aún así, ser indeciso era mejor que no tener ninguna opción. Hojeó el menú repetidamente, aburrido de las opciones habituales. Al mirar la habitación oscura y con pereza de levantarse y encender las luces, Akira de repente se sintió un poco solo. Ahora que lo pienso, ¿debería contratar una empleada doméstica? Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 8. 8. Soy muy codicioso. 2 días después, por la noche, dentro de la mansión de la familia Spencer. Había 4 personas reunidas en la habitación de Eriri. Además de ella, estaban Utada, Tomoya y Megumi. Eriri ya se había puesto su vestido formal para el banquete.
Como la princesita de la familia, se esperaba que al menos apareciera en el evento. Como sus amigos estaban de visita hoy, no sería apropiado quedarse acurrucado en la cama y vestirse en el último minuto. Aunque todos estaban presentes, nadie tenía ganas de jugar para pasar el tiempo ni tampoco estaba de humor para charlas ociosas. Todos permanecieron sentados en silencio, mirando sus teléfonos, como amigos en línea con ansiedad social que se encuentran torpemente en persona. El tiempo pasó dolorosamente lento. Eriri no estaba acostumbrada a semejante ambiente, pero tampoco pudo articular palabras esperanzadoras sobre el resultado de esta noche. Sintiéndose agobiada, salió al balcón a tomar el aire. Se oyeron unos pasos suaves. Utaa se había acercado. Y lo siento. La última vez que Utaa le dio las gracias formalmente, Eriri se quedó totalmente atónita. Al oírla disculparse ahora, aunque su reacción no fue tan dramática, la dejó atónita por un momento. Volviendo a sus cabales, se cruzó de brazos y dijo torpemente: ¿De qué te disculpas? Utaa miró el cielo nocturno y preguntó en voz baja. Elegir tu casa como ubicación, en realidad fue simplemente aprovecharme de la reputación e influencia de tus padres. No estaría mal decir que te usaron. Debería haberme negado, pero soy codicioso. Eso no es avaricia. Si fuera yo, habría hecho lo mismo. Eriri se imaginó cómo sería si nunca más pudiera dibujar. Pero la imaginación jamás se compararía con la realidad. Aunque sintió una profunda tristeza al pensarlo, probablemente no era ni la 10ª parte de lo que Utaa había estado cargando. Aún así, lo siento. No y tengo nada con qué pagarte. No te ayudé porque esperaba algo a cambio. Eriri apartó la mirada. Y, además, no era para ti. Simplemente no soportaba ver a Tomoya así. Sí, lo entiendo, respondió Utaa con un tono casi indiferente. Antes de que Eriri pudiera volver a espetarle, añadió: Gracias, Sawamura-san. Ese simple gracias no solo tranquilizó a Eriri, sino que la hizo abrazarse y murmurar: ¿De verdad me das escalofríos comportándote así de repente de forma tan educada? Utaa se tapó la boca y rió traviesamente como siempre. Vaya, ¿eso significa que prefieres que te insulte? Supongo que después de dibujar tantos doujins, desarrollar ese gusto no sería tan extraño. La calma de Eriri se quebró al instante. Utaa. Realmente no tienes remedio. Bueno, es cierto. La gente no cambia tan fácilmente. ¿No era Sawamura-san un ejemplo clásico de tsundere? Uf. No esperes que hable por ti esta noche. En cuanto lo dijo, Eriri se arrepintió. No era algo para una simple discusión. Pero Utaa no pareció importarle en absoluto. De hecho, asintió. Honestamente, espero que tú y tus padres no me ayuden esta noche. Aunque esta sea tu casa, pase lo que pase, sigo beneficiándome del prestigio de tu familia. Preferiría que tu familia no se involucrara. Ella sabía muy bien que esa noche probablemente acabaría en humillación. Si solo la hubieran insultado, que así fuera. Pero si la familia Sawamura estuviera presente y la rechazaran de plano delante de ellos, su culpa se multiplicaría. Eriri giró la cabeza y murmuró: Esta es mi casa, y técnicamente somos socios, al menos estaré allí. Utaa pasó suavemente su mano sobre la suave barandilla del balcón sin responder, su culpa pesaba más que antes. En ese momento, no pudo evitar pensar: si hubiera aceptado el trato de Akira, ¿no habrían sido más fáciles las cosas? Como mínimo, podría haberle exigido que manejara la situación con confianza, sin vergüenza, porque habría sido una transacción. Si ella pagaba el precio, merecía la retribución. A diferencia de ahora, ella no había pagado nada y ni siquiera tenía un método de pago. Incluso algo tan simple como un gracias o una conversación con Eriri la hacían sentir como si estuviera rogando. No es que no quisiera expresar agradecimiento o disculpas. Pero una vez que le pediste ayuda a alguien, tu forma de hablar y tu comportamiento inevitablemente se volvieron restringidos. Había cosas que podías decir y cosas que no. Tu confianza flaqueó. Utaa odiaba esa sensación. Aunque su arrogancia había sido aplastada en los últimos días, nunca le había rogado nada a nadie. De todos modos, esperemos un poco más, dijo Eriri. Utaa asintió y estaba a punto de regresar a la habitación cuando surgió una pequeña conmoción desde la dirección del salón de banquetes. ¿Qué está sucediendo? La habitación de Eriri no tenía vista al área del banquete. A juzgar por lo rápido que se calmó la situación, probablemente no fue nada grave. Pero pronto, la cálida y elegante voz femenina que había hablado anteriormente por teléfono se escuchó desde abajo. Eriri, ha llegado un invitado muy especial. Ya era hora, así que ven a saludarlo.
Por alguna razón, al escuchar la frase un invitado muy especial, Utaa tuvo un mal presentimiento. Ya voy, mamá. Eriri respondió, asintiendo hacia Utaa. Asegúrate de que tus padres no se involucren, le recordó Utaa nuevamente. Se lo diré, pero si vienen o no y eso es cosa suya. Murmurando eso, Eriri regresó adentro. Al ver a Tomoya levantarse inconscientemente, susurró. Espera un poco más, luego levantó el dobladillo de su vestido y salió de la habitación. Utaa también regresó, cogió la novela de la mesa, pero su mente estaba lejos de las páginas. Y al conocer a la pareja Spencer y escuchar a la mujer de dos colas y aspecto juvenil presentarse como Sawamura Sayuri, Akira finalmente recordó de quién era esta familia. Cuando Eriri apareció, suspiró interiormente. Esta era la señal más clara hasta el momento de estar atrapado en el destino kármico. En circunstancias normales, era imposible que las cosas se alinearan con tanta casualidad. Afortunadamente, todavía no se había convertido en un problema real. Eriri era innegablemente hermosa, pero Akira no tenía ningún interés en ella. No solo porque no encajaba con sus gustos, sino también porque su personaje era demasiado cómico. Fue divertido reírse un rato, claro, pero imaginar algo más profundo era imposible. Eriri, déjame presentarte. Este es el señor Asahi, y este invitado especial es el señor Akira. Al escuchar ese nombre, los ojos de Eriri se abrieron de par en par. ¿Qué pasa, Eriri? Preguntó Sawamura Sayuri al notar la extraña reacción de su hija. Oh, no es nada. Eriri se recompuso rápidamente, se levantó un poco el vestido e hizo una reverencia. Buenas noches a ambos. Cuando levantó la cabeza, no pudo evitar estudiar a Akira. Ella nunca esperó que el villano del que había oído hablar por Utaa hacía apenas un par de días apareciera allí mismo, en el banquete de su familia. Dejando de lado su apariencia por un momento, estaba el tema de su vestimenta. Traje negro, corbata negra y eso sí que era atuendo de funeral. Este tipo de verdad llegó a un banquete vestido para un funeral. ¿Te intriga la ropa del señor Akira? Preguntó Sawamura Sayuri con una sonrisa alegre. Es sorprendente, estoy de acuerdo. Pero nadie lo considerará una falta de respeto. De hecho, la gente estará contenta, porque el señor Akira es el pájaro de la suerte y la desafortunada. Tos. Akira se aclaró la garganta. Por favor, deme un poco de dignidad, señora Spencer. Ese apodo me da mucha vergüenza. ¡Ay, qué tímidos somos! ¡Qué tierno de su parte, señor Akira! Está claro que este banquete o más bien la familia Spencer no se tomaba la etiqueta demasiado en serio. Podían bromear libremente al respecto. Comparado con las reuniones sociales formales, a Akira no le molestaba este tipo de ambiente. Lanzó una mirada sutil a Eriri. Al notar su expresión complicada y recordar que el señor Asahi había dicho que sus familias no tenían mucha conexión, rápidamente juntó las cosas. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 9. ¿Qué valor tiene? La pareja Spencer guió a Eriri para saludar a los invitados y finalmente regresaron al lugar donde estaban Lord Asahi y Akira. Hemos invitado al señor Asahi porque hay algo relacionado con la amiga de mi hija Eriri que nos gustaría discutir en persona. ¿Podrías tener un momento? Esto tomó al señor Asahi un poco desprevenido, pero no tenía motivos para declinar. Así que se excusó temporalmente de Akira y siguió a Sawamura Sayuri y Eriri. En cuanto al rubio caballero Spencer, se quedó y continuó charlando con Akira con gran interés. Naturalmente, algunos invitados curiosos también se acercaron. Al fin y al cabo, la reputación de Akira lo precedía. Nunca asistía a eventos sociales, y la mayoría de la gente ni siquiera tenía la oportunidad de conocerlo. Ya que estaba aquí hoy, no podían perder la oportunidad de saludarlo. Tras decidir asistir al banquete, Akira estaba mentalmente preparado. Mantuvo una actitud ni demasiado distante ni demasiado familiar mientras conversaba con los demás. En realidad, no era muy bueno socializando. Simplemente lo disimulaba bien. Con su reputación de asceta, incluso si decía algo ligeramente fuera de lugar, a nadie le importaría. Mientras tuviera el aura de un maestro solitario, no importaba. Y mientras tanto, Sawamura Sayuri llevó a Lord Asahi a la habitación de Eriri. Eriri tiró de la mano de su madre desde atrás, tratando de indicarle que no entrara, pero Sawamura Sayuri simplemente sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza a Eriri, indicándole que no le importaba.
Su presencia o ausencia marcaba la diferencia. Dado que su hija dijo que era una amiga importante y había decidido ayudar, era natural ser minuciosa. Cuando se abrió la puerta, el señor Asahi vio a la gente dentro. Al ver a Uta, se detuvo un momento antes de comprender rápidamente lo que estaba sucediendo. No esperaba que la señorita Kasumigaoka fuera amiga de la señorita Sawamura. ¡Qué sorpresa! Y una amiga muy importante, añadió cálidamente Sawamura Sayuri mientras entraba. He escuchado la situación. Es cierto que la señorita Kasumigaoka cometió un error, pero sería una pena que alguien tan joven y talentoso sufriera tales consecuencias. Señor Asahi, ¿estaría dispuesto a aceptar sus disculpas y quizás considerar una forma diferente de compensación? Decirle error fue más suave que culpa. Además, al destacar el prometedor futuro de Uta, hizo que castigarla pareciera excesivo. Finalmente, ella no estaba pidiendo perdón total, solo aceptar una disculpa sincera a cambio de un castigo diferente. Dado el estatus de Sawamura Sayuri, estas palabras deberían haber sido muy difíciles de rechazar. Pero el señor Asahi simplemente sonrió cortésmente y pasó sus dedos por su cabello. En su sien se hizo claramente visible una cicatriz. ¿Qué opina, señora Spencer? Ya ni me atrevo a cortarme el pelo. Al oír esto, Sawamura Sayuri supo al instante que este asunto no se resolvería esa noche. Suspiró en silencio y también se sintió un poco confundida. Normalmente, los herederos de conglomerados poderosos tenían buenos modales. Incluso si todo era una actuación, sabían dejar margen de maniobra en sus palabras. Pero el señor Asahi la rechazó tan directa y firmemente que incluso alguien tan elocuente como ella se quedó momentáneamente sin palabras. Pero mientras ella estaba perdida, alguien más no lo estaba. Una cicatriz como esa se puede quitar, pero que un senpai nunca vuelva a coger un bolígrafo, eso es algo que durará toda la vida, dijo Tomoya con seriedad. ¿No crees que tu castigo es demasiado severo? El señor Asahi lo miró divertido. ¿Y tú eres? Soy, lector de senpai. Y compañero de clase. ¿Y qué? ¿Qué castigo crees que sería el más apropiado? Lo que sea. Aunque tenga que trabajar para ti el resto de mi vida, está bien. Tomoya cayó de rodillas de repente y tocó el suelo con la frente. Te lo ruego. Ese es su sueño. El señor Asahi parecía confundido y lentamente se agachó frente a él. ¿Pero qué tiene que ver su sueño conmigo? ¿Y qué valor tiene para mí que trabajes para mí toda tu vida? Tomoya levantó la cabeza, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué no lo diría? La expresión del señor Asahi se volvió más extraña. ¿O crees que solo porque te disculpaste tan sinceramente, e incluso estás dispuesto a sacrificar tu vida, estoy obligado a aceptarlo? ¿Que debo aceptarlo? ¿Por qué? Fue tu culpa. Tomoya. Ese duro regaño vino de Sawamura Sayuri. Ella conocía a Tomoya desde que era joven, él y Eriri eran amigos de la infancia, por lo que estaba familiarizada con su personalidad. Incluso había considerado la posibilidad de que las cosas pudieran volverse conflictivas hoy. Pensó que estando presente, podría evitarlo. Esa fue una de las razones por las que insistió en venir. Lo que no esperaba era la absoluta determinación del señor Asahi, ni que Tomoya estuviera más agitado de lo que recordaba. Detente, Tomoya-kuni. Uta se adelantó y le hizo una reverencia a Sawamura Sayuri. Lo siento mucho, tía. Esto pasó por mi culpa y te he causado problemas. Sawamura Sayuri negó levemente con la cabeza sin decir nada. Sus ojos se llenaron de aún más compasión. Uta se enderezó, se giró levemente hacia el señor Asahi y volvió a inclinarse. Lo entiendo, señor Asahi. Acepto este castigo. Sawamura Sayuri notó que mientras Uta hacía una reverencia, el señor Asahi, que debería haber permanecido indiferente, pareció sobresaltarse de repente, e incluso hizo un movimiento evasivo involuntario. ¿Por qué fue eso? Eriri no pudo evitar ponerse al lado de Uta y preguntar seriamente. ¿Realmente no hay manera? El señor Asahi se levantó y miró a todos los presentes. Con una sonrisa educada, dijo. Si el propósito de invitarme hoy era pintarme como un villano por negarme a disculparme, entonces felicidades, lo han logrado. ¿Algo más? Sus palabras claramente acentuaron la vergüenza de Sawamura Sayuri. Inconscientemente, apretó el abanico en su mano y respondió. Claro que no. Tomoya es un chico al que he visto crecer. Quizás sus emociones lo dominaron hoy. Estaba un poco alterado. Esa no es una buena razón. Aún así, por respeto a ti y al señor Spencer, no insistiré más. Fue un banquete encantador y disfruté mucho del ambiente.
Si es posible, espero recibir otra invitación en el futuro. Gracias. No te hospedamos bien hoy. Al menos, permíteme acompañarte a la salida. Intercambiando formalidades con facilidad, Sawamura Sayuri salió de la habitación con el señor Asahi. Tomoya y Eriri miró preocupada al pálido Tomoya, luego a Uta, quien no mostraba expresión alguna y parecía perdido en sus pensamientos. Uta, no te preocupes demasiado. Aún podemos encontrar una solución, no hace falta. Dejémoslo así. Ya has hecho demasiado por mí. Uta retrocedió aturdida. Al ver a Tomoya aún arrodillado en el suelo, extendió la mano para levantarlo, pero él no se movió. Ya no tenía fuerzas para tirar. En silencio, regresó a su asiento y apoyó la cabeza en la mesa. Ah. Eso es cierto. Eriri recordó de repente algo del banquete y se dio un golpe en la palma de la mano. Akira y el señor Asahi vinieron juntos a la fiesta. Sin duda están trabajando juntos. El corazón entumecido de Uta tembló levemente. El arrebato de ira de Tomoya resonó en sus oídos. Pero no sentía ira. Solo un leve escozor en la nariz. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 10. 10. Algo extraño hoy. Todo resultó extraño para Sawamura Sayuri. En primer lugar, cuando estaba en la entrada dando la bienvenida a los invitados, saludó al señor Asahi, pero él no entró en la propiedad. En lugar de eso, se quedó en la puerta con ella, diciendo que estaba esperando a un invitado importante. Más tarde, cuando Akira llegó solo, Sayuri finalmente entendió qué tipo de invitado era lo suficientemente importante como para que el señor Asahi lo esperara en persona. Aunque estaba gratamente sorprendida, también estaba desconcertada. ¿Por qué el solitario Akira aparecería en un banquete en su casa, e incluso vendría con el especialmente invitado Lord Asahi? Luego, cuando el señor Asahi se fue, le dijo unas palabras a Akira. Pero Akira, que había estado charlando con otros invitados, no mostró ninguna intención de irse con él. Después de un breve intercambio, permitió que Lord Asahi se fuera solo, lo que demostró claramente que Akira no estaba necesariamente vinculado a la familia Asahi, aunque su nivel de relación aún no estaba claro. Y luego estaban sucediendo cosas extrañas en la habitación de arriba. Cuanto más pensaba Sayuri en ello, más confundida estaba. En cuanto despidió al señor Asahi, regresó a la habitación de Eriri. Al entrar y ver a los chicos y chicas en silencio en la habitación, no pudo evitar suspirar. Tomoya, hoy fuiste demasiado impulsivo. Tomoya no estaba del todo convencido. Pero ese tipo y el señor Asahi no se equivocó. No puedes obligarlo a aceptar una disculpa, aunque haya hecho algo malo. Sayuri se pellizcó el puente de la nariz. Pero he oído que el señor Asahi suele ser una persona bastante diplomática. Sin embargo, hoy estaba dispuesto a arriesgarse a arruinar relaciones sin dudarlo. Es un poco extraño. ¿Hay algo que no me hayas contado? Antes de que nadie pudiera responder, hizo otra pregunta. Eriri, ¿conoces al señor Akira? Ella había notado claramente la extraña reacción de Eriri al ver a Akira. Una madre conoce mejor a su hija. Sayuri no creía que su hija simplemente estuviera reaccionando al atuendo de luto de Akira. Esa explicación anterior del pájaro de la mala suerte era solo una tapadera para el extraño comportamiento de Eriri. Eriri dudó. Había algo que no había dicho, algo que consideraba irrelevante, pero que involucraba la privacidad de Uta. Así fue como conoció a Akira. Sí, pero ¿y es importante? No lo sé. Pero muchas cosas hoy me parecen extrañas. Si hay alguna información relevante, quizá aún tengamos opciones. Sayuri notaba que el grupo parecía indeciso, pero no pretendía entrometerse en sus asuntos privados. De verdad quería ayudar por el bien de su hija. Eriri miró a Uta. El ciclo de esperanza y decepción era un tormento terrible. La forma más sencilla de evitar más dolor era dejar de tener esperanza por completo. Entonces, cuando Sayuri mencionó que todavía podría haber una manera, Uta no reaccionó emocionalmente. Pero, disculpándose por los problemas que había causado, hizo una ligera reverencia y contó cómo había conocido a Akira. Con ese detalle clave faltante, Sayuri rápidamente conectó todas las partes extrañas y dejó escapar una sonrisa amarga. Si hubiera sabido que este asunto involucraba al señor Akira, no habría aceptado ayudarte a disculparte hoy. Eriri se puso nerviosa al instante. ¿Por qué? ¿Es peligroso? No se trata de si es peligroso.
El señor Akira representa un valor enorme. Cuanto más grande sea la familia, mayor será el beneficio que pueda aportar. Por mucho que te disculpes, no cambiará nada. Al ver que Eriri aún no lo entendía del todo, Sayuri continuó explicando. El señor Akira es un maestro del Yin Yang y un experto en Feng Shui muy hábil. Cada familia que ha visitado ha experimentado algún tipo de buena fortuna después. Por eso es tan respetado. Pero nunca acepta ni un centavo de más, nunca acepta la buena voluntad y jamás ha respondido a la invitación de ninguna familia. Sus interacciones se limitan estrictamente a asuntos relacionados con el trabajo. Ahora que el señor Asai ha establecido una conexión con él a través de este incidente, se aferrará a esta oportunidad pase lo que pase. Por eso nunca aceptará tus disculpas, ni siquiera las mías. Simplemente esperará a que el señor Akira hable. Si no me equivoco, la razón por la que el señor Akira apareció hoy probablemente fue por eso. Esta vaga relación no es suficiente para que él aparezca oficialmente en un evento público de la familia Asai, pero asistir a un pequeño banquete juntos está bien. Y aunque sea un banquete pequeño, con el estatus de nuestros invitados, la noticia se correrá. Eriri pareció entender casi todo, y sus ojos se pusieron rojos. Así que de verdad no hay manera. Sayuri estaba a punto de negar con la cabeza, pero al ver los ojos enrojecidos de su hija, se suavizó y dijo. Bueno, depende de si el señor Akira está dispuesto a hacer una obra de caridad. Eriri, furiosa, dijo. Ni hablar. Ese cabrón y el señor Asai están trabajando juntos. Sayuri pensó por un momento y luego negó con la cabeza. No lo creo. Todo empezó por la impulsividad de la señorita Kasumigaoka. Después, la situación simplemente evolucionó debido a la participación del señor Akira. Como mucho, podría haber algún tipo de entendimiento tácito, como por ejemplo, cuando Lord Asai se preocupaba de que un momento de indulgencia pudiera arruinar el arreglo del señor Akira. Pero comparado con los intereses más profundos en juego, esa parte es irrelevante. Voy a hablar con él. Exclamó Eriri frustrada y se dio la vuelta para irse. Pero Utaa la agarró de la muñeca. No te vayas, Eriri. Por favor, no te vayas y antes, preocupada, Eriri había dejado de llamarla Kasumigaoka. Y ahora, por primera vez, Utaa la llamaba por su nombre. Eriri se giró y vio a Utaa luciendo un poco desaliñada mientras se aferraba, con los ojos llenos de algo parecido a una súplica. Sus ojos se pusieron rojos otra vez. Sayuri observó en silencio. Era evidente que Utaa ya no soportaba el ciclo constante de esperanza y decepción. Sayuri suspiró para sus adentros. Yo también tengo mucha curiosidad por el señor Akira. He oído que es adivino. Como esta es una oportunidad única, le pediré que le haga una lectura a Eriri. Pero, señorita Kasumigaoka, en cuanto a su asunto, ahora no podemos hacer nada. No se lo mencionaremos al señor Akira. Esas palabras tan duras no deprimieron más a Utaa. De hecho, parecía un poco más relajada. No te preocupes, tía. Vamos, Eriri. Sayuri llamó a su hija y salió de la habitación. Pero justo cuando las dos salían, Tomoya se adelantó de repente. Tía, ¿puedo acompañarte y? No. Antes de que pudiera terminar, Sayuri lo rechazó rotundamente. Tomoya, hoy estuviste muy sensible. Primero necesitas calmarte. En tu estado actual, solo empeorarás las cosas. Sin esperar respuesta, Sayuri cerró la puerta. A pesar de que había visto crecer a Tomoya y siempre había sido amable con él, la forma en que se habían desarrollado las cosas hoy no le dejaba otra opción. No podía permitir que causara más problemas. Tomando la mano de Eriri, Sayuri la acompañó escaleras abajo. Le dijo con dulzura. Tú también debes mantener la calma, Eriri. Sin ningún conflicto, ¿entiendes? Eriri respiró profundamente y asintió. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 11. 11. Un poco de flexibilidad no es un problema. Cuando ambos encontraron a Akira nuevamente, los invitados que se habían reunido a su alrededor ya se habían dispersado. Esto se debía a que nunca dejaba que ninguna conversación se prolongara demasiado y todos los presentes en el banquete eran socialmente inteligentes. Una vez que sentían que Akira no estaba interesado en continuar, se despedían mientras el ambiente aún era agradable, sin forzar jamás una pequeña charla incómoda. El padre de Eriri también se había ido. Al fin y al cabo, había otros invitados al banquete. No podía ser el único que acogiera a Akira todo el tiempo.
Akira acababa de encender un cigarrillo. Al verlos acercarse, dio una calada y lo apagó rápidamente. No hay necesidad de preocuparse por nosotros, señor Akira, dijo Sawamura Sayuri con una sonrisa alegre. Preferiría no hacerlo, respondió Akira. No me gusta fumar delante de no fumadores, sobre todo mujeres. Si no tengo buena salud, es mi problema. No hay necesidad de poner en peligro a los demás. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Sayuri no respondió de inmediato. En cambio, miró el paquete de cigarrillos que Akira había dejado sobre la mesa. Cuando vi el coche que condujiste hasta aquí, ya estaba pensando. Eres inesperadamente lindo, pero también inesperadamente modesto. Esa pregunta hizo que Akira se detuviera por un momento antes de responder. Creo que no es necesario. Un coche, después de todo, es solo un medio de transporte. Mientras funcione, está bien. Y los cigarrillos, a menos que la diferencia de calidad sea extrema o te gusten mucho, la mayoría de la gente ni siquiera nota la diferencia. Quizás solo me interesan cosas diferentes. ¿Y a ti qué te importa? No se trataba de una conversación trivial. Sayuri estaba intentando comprender a Akira como persona y encontrar un punto de inflexión en la conversación. En situaciones como esta, donde ambas partes no se conocen, hacer una petición directa sería una tontería. Pero la respuesta que recibió fue completamente inesperada. Kasumigaoka Utada. Los ojos de Eriri se abrieron de par en par. Sayuri también estaba claramente sorprendida. Había visto franqueza antes, pero nunca algo tan directo. Justo ahora, el señor Asahi me dijo que estaba arriba. Tú también estás aquí por ella, ¿verdad? Dijo Akira con calma. Pero lo siento. Ahora mismo, lo único que quiero es a ella. ¿Tú qué? Eriri casi explotó, pero apenas recordó la advertencia de su madre y contuvo la última palabra. No te contengas. Adelante, maldíceme, dijo Akira sin importarle. No tengo ese tipo de orgullo frágil. Esto sí que es aprovecharse de alguien en mala posición. Podría decirse que es despreciable. ¿Era la señorita Sawamura? A juzgar por lo alterado que estás, supongo que eres amigo de Kasumigaoka. Eso te da todo el derecho a regañarme. Aunque él le dio permiso, Eriri no pudo hacerlo. Ella no solo no estaba dispuesta. Estaba absolutamente atónita por su desvergüenza. Entonces no hay ninguna otra condición que acepte, señor Akira, insistió Sayuri. Los favores son demasiado valiosos. Un futuro es demasiado pesado. Lo único que puede igualarlo en peso y es algo igualmente preciado en valor moral. Su inocencia. Akira levantó ambas manos hacia afuera como si fueran los brazos de una balanza. No negaré que tengo ganas. Esa es la razón por la que estoy dispuesto a cerrar un trato. El resto es solo un intercambio justo. Esa es mi regla y la cumplo. Sayuri asintió pensativa. Así que el señor Akira es alguien que valora las reglas. Por supuesto. Todos deben tener un sentido de reverencia. Reverencia a las leyes y las normas sociales. Reverencio el karma y los cielos. Si no tuviera ningún respeto por nada, nadie estaría dispuesto a tratar conmigo. Akira nunca ocultó el hecho de que operaba bajo ciertas restricciones. Al contrario, lo mencionaba siempre que podía. Como decía, reconocer sus propios límites no era exponer una debilidad, sino tranquilizar a los demás y asegurar su propio espacio. La gente creó orden a partir del caos para reducir muertes innecesarias y aumentar los beneficios compartidos. Al igual que las normas de tránsito, siempre que todos las respeten, es posible que pierdas algo de tiempo en los semáforos en rojo, pero no morirás ni quedarás completamente paralizado. Pero si alguien se salta un semáforo en rojo y conduce a exceso de velocidad, todo el mundo quiere que lo encierren. Por eso Akira siempre lo dejó claro. Seguía las reglas. De lo contrario, en el mejor de los casos, la gente le temería y le evitaría. En el peor de los casos, intentarían destruirlo. Y si no pudieran destruirlo, simplemente mantendrían su distancia y dejarían de tratar con él. Incluso el propio Akira no querría asociarse con alguien que tuviera un poder abrumador pero ningún autocontrol, a menos que fueran cercanos y confiara en sus resultados. Sí, solo hipotéticamente, preguntó Sayuri con algo de diversión, si fuera Mieriri la que se enfrentara a un problema similar, ¿harías la misma petición? No respondió Akira sin dudarlo. Esa respuesta hizo que Eriri sintiera que había encontrado un gran avance. Pero antes de que pudiera decir nada, Akira continuó. Porque no tienes nada que me interese y que pueda servir como intercambio equitativo. Así que no me involucraría en absoluto. A Eriri le tomó unos 10 segundos darse cuenta lentamente.
Acababa de ser rechazada por completo. Y para empeorar las cosas, su propia madre mostró su lado desvergonzado y echó leña al fuego. Eso es maravilloso, Eriri. Significa que estás perfectamente a salvo. Eriri se quedó atónita, inmóvil bajo la brisa de la tarde. Los labios de Akira se crisparon mientras reprimió una carcajada. Miró hacia la mansión, que permanecía silenciosa en la oscuridad, y de repente preguntó: ¿Cómo está Kasumigaoka? Tienes mucho descaro al preguntar, y gruñó Eriri en voz baja, recuperándose un poco. Sayuri le dio una palmadita a su hija en la cabeza y la regañó suavemente. Eso no está bien, Eriri. El señor Akira no hizo nada malo. Simplemente le ofreció una oportunidad por interés personal. Al menos, le dio a Kasumigaoka una opción. ¿No es genial? Eriri lo pensó y se dio cuenta de que tenía algo de cierto, pero la supuesta oportunidad aún la incomodaba. Guardó silencio. Al ver esto, Sayuri respondió por ella. Kasumigaoka-san no está muy bien. Le di esperanzas cuando no debía, porque no entendía del todo la situación de antemano. Akira entendió lo que quería decir y se sintió un poco mal. Si Utaa de verdad decidiera dejar de escribir, él no interferiría. Incluso si eso significara no tener otra oportunidad con ella, no volver a cruzar sus caminos. Él podía codiciar, pero aún así quería ser una persona decente. No ayudar a los demás era una cosa, pero fingir que no te importaba era otra. Al fin y al cabo, el deseo aún implicaba cierto grado de afecto. Está bien. Akira sacó un cigarrillo, pero no lo encendió. Simplemente lo sostuvo en la mano. Si Kasumigaoka-san no puede aceptar el trato, realmente no la ayudaré a regresar al camino de ser novelista. Pero ¿y si está dispuesta a usar un seudónimo y hacer algún trabajo independiente de escritura de juegos o similar en línea, siempre y cuando su identidad permanezca oculta? No dejaré que Lora Sai le cause problemas. ¿Eso no rompería tus reglas? Preguntó Sayuri con una sonrisa burlancia. Las reglas son rígidas. La gente no. No se trata de cruzar una línea moral. Un poco de flexibilidad no es un problema. Akira respondió sin importarle. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 12. Tomoya no entiende. Después de que terminó la conversación, Eriri regresó sola a la habitación. Se sentó junto a Utai, con aspecto preocupado, pensó un rato antes de soltar de repente. Ese señor Akira, y la verdad es que no parece tan mala persona. Tomoya se quedó paralizado, mirando a su amigo de la infancia con incredulidad. ¿Por qué defiendes a ese tipo también? Eriri se apoyó en la silla con ambas manos, balanceando sus piernas hacia adelante y hacia atrás debajo. Bueno, ahora que lo pienso, en realidad no hizo nada tan malo. Al final, lo único que hizo fue darle una opción a Utaa. Y honestamente, todavía pienso que esos maestros del Onyoji y del Feng Shui son probablemente unos fraudes, pero ese tipo parece bastante comprometido con sus propias reglas. Siguió hablando de intercambio igualitario y no quería asociarse con ese tal Lora Sai. Basta, Eriri. Debí haberte juzgado mal. Ese cabrón le hizo esa clase de oferta a Utaa-senpai, y tú de verdad lo defiendes. ¿Por qué gritas así? Eriri parecía un poco herida por su repentino arrebato. Pero a diferencia de lo habitual, ella no gritó. Le daba demasiada vergüenza admitirlo, pero después de pasar tiempo con él, llegó a sentir que, incluso si su condición había sido inapropiada, era, a su manera, sincera. Así que no dijo nada y simplemente se volvió hacia Utaa. Y luego dijo: ¿y si no puedes aceptar el trato, realmente no te ayudará? Pero si estás dispuesto a usar un seudónimo diferente y trabajar en cosas como guiones de juegos como escritor independiente, mientras tu identidad permanezca oculta, no permitirá que Lora Sai te cause problemas. ¿Quién necesita ese tipo de falsa bondad? Y Tomoya murmuró, y su voz se fue apagando poco a poco. Utaa tenía la cabeza apoyada en el escritorio, y sus apagados ojos color vino se movían ligeramente. ¿No quedamos en no hablar de mí? No lo saqué a colación, ni mamá tampoco. De repente me preguntó cómo estabas. Ya veo. Usar otro seudónimo y escribir otros tipos de escritura, ¿eh? No suena tan mal. Eso dijo, pero cualquiera podía ver que no tenía ningún interés. No estaba ni un poquito motivada. Por supuesto, era una manera de seguir viviendo, quizá incluso de vivir bien.
Pero alguien que debería estar bajo los focos, disfrutando de los aplausos de miles de personas, ¿cómo podría aceptar convertirse en un ratón demasiado temeroso de reconocer su propio trabajo? Tomoya ciertamente notó su reacción también y apretó los puños con más fuerza. Se sintió fatal. Desde el momento en que vio a Utaa sentado con Akira en ese café, se sintió incómodo. ¿Por qué Utaa-senpai, que siempre mantenía la distancia con los extraños, se sentía tan cómoda a su alrededor? Esa sensación inquietante, como si la persona en quien más confiaba lo traicionara, solo generó más dudas. ¿Podría alguien que hace suposiciones tan dudosas y propuestas tan repugnantes ser realmente una buena persona? Si no es una buena persona, entonces no se puede confiar en nada de lo que dice. Es sentido común, ¿no? Pero, cuando dije que no se podía confiar en él en el club, ¿por qué Utaa-senpai lo defendió? Ella sabe que es un canalla que se aprovecha de su debilidad. Entonces, ¿por qué confiaría en él y no en mí? Y hoy, incluso después de disculparme tan sinceramente, todo lo que recibí a cambios fue la burla del señor Asai. Incluso Sayuri-san dijo que era extraño. Que ambos se juntaran, ¿no prueba eso que trabajan juntos? Si no, ¿por qué humillarme así? Y ahora, incluso Ediri me ha traicionado, defendiéndolo también, ¿por qué? ¿Solo porque tiene dinero? ¿Fuerza? ¿Buena apariencia? Esas interminables preguntas y la sensación de traición que nunca antes había considerado abrumaron el corazón de Tomoya, haciéndole difícil incluso respirar. El único momento en que pudo recuperar el aliento fue cuando Ediri mencionó que Utaa usaba un seudónimo diferente y trabajaba como escritor de juegos. Sí, así es. Es el mejor plan. La solución perfecta para Utaa-senpai. Y creo que finalmente descubrí cuál era el problema con ese último guión. Si lo pulimos, su escritura seguirá brillando. Aunque no pueda usar su nombre real, aunque sea un poco injusto, la gente lo leerá. Igualmente la elogiarán. ¿No es genial? Pero entonces, ¿y por qué no parece feliz? Ella no quiere aceptar ese resultado. Así que tal vez, quizás esté pensando en aceptar ese trato. Tomoya no se dio cuenta de que ese sentimiento de traición provenía de cómo Utaa, desde que se conocieron hace más de un año, nunca había interactuado realmente con ningún otro chico y siempre giraba en torno a él. Se había convertido en algo que daba por sentado. Ahora que esa verdad había sido desmentida y por alguien claramente mejor que él en todos los aspectos, su instinto masculino de posesión, y el complejo de inferioridad arraigado en él, estallaron. El primero era ese sentimiento amargo de haber sido engañado, algo que ningún hombre toma a la ligera. Y de este último surgió uno de los 7 pecados capitales. La emoción oscura más común de la humanidad. Celos. Las dos emociones juntas eran suficientes para volver loco a cualquiera. Aunque él y Utaa no estaban en una relación romántica, y ella claramente había rechazado a Akira, lo que debería haber minimizado esos sentimientos, todavía lo volvía emocional, obsesivo, o mejor dicho, furioso. Y la traición de Ediri solo añadió leña al fuego. Entonces, cuando notó la total falta de entusiasmo de Utaa y tuvo esa última sospecha, abrió la boca y lo soltó. Utaa-senpai, ¿sigues y pensando en esa condición? Utaa debería haber tenido una reacción fuerte ante tal malentendido. Pero hoy, sus emociones estaban simplemente agotadas. Y este tipo de malentendido, ya era la segunda vez. Ella no tenía la energía para explicarlo de nuevo, ni el deseo de hacerlo. Entonces ella simplemente desvió ligeramente su mirada y miró a Tomoya, sin decir nada. Pero su silencio se convirtió en la gota que colmó el vaso. Encendió la mecha de todas sus emociones reprimidas. Por supuesto, el protagonista no podía decir algo retorcido por celos. Convenientemente, tenía una razón justa. Utaa-senpai, no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo caes. Tomoya se subió las gafas y dijo con seriedad. Por eso no puedes aceptarlo. No debes hacerlo en absoluto. Si lo haces, se lo diré a tus padres. Los ojos entrecerrados de Utaa se abrieron de golpe. Golpe. El fuerte crujido del cráneo al abrir el libro rompió la tensión en el aire. Tomoya agachó la cabeza, aturdido por el fuerte golpe. Sus gafas cayeron al suelo. Detrás de él, Megumi desplegó el libro que acababa de usar y habló con cautela. 4A, lo siento. Accidentalmente usé uno de los libros de la familia Sawamura para golpearlo. Parece que lo dañé un poco. Compraré uno nuevo este fin de semana para compensarlo, ¿de acuerdo, Sawamura-san? Ediri asintió sin comprender, luego negó con la cabeza, se apresuró hacia adelante, agarró el libro y golpeó a Tomoya nuevamente. Tomoya, idiota. ¿Qué demonios estás diciendo?
Discúlpate ahora mismo. Discúlpate. Esta vez el libro no estaba enrollado, por lo que, por muy fuerte que golpeara, era mucho más suave que el primer golpe. Pero ese ligero golpe fue lo que finalmente hizo que Tomoya volviera a la realidad. Tomó sus gafas y se las puso. Luego se las subió por la nariz. Sus ojos ardían con la misma determinación febril que había tenido cuando decidió crear un juego. No. Por el bien de Utaa Senpai no cambiaré mi decisión.